Buenas, buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo anda Ilia? Hola, ¿cómo te va, Marcela? El gusto de siempre. ¿Todo Igualmente, bien? ¿cómo anda Lu? Muy bien. ¿Ustedes cómo Acá están? estamos, en una mesa especial para charlar más que nada, o para hacer un poco de memoria y buscar un poco de verdad y establecer justicia, ¿no? Que son los parámetros con los cuales actualmente todos hablamos del 24 de marzo de 1976, en un periodo bastante particular que es el hecho de los 50 años, ¿no? Exactamente. Yo siempre digo lo mismo, sin 66 no hubiese habido 76, pero hoy tenemos un programa especial donde va a haber muchísima gente, muchísimos entrevistados, muchas sorpresas. Vamos a estar hablando con Aníbal Ibarra, Exacto, Tribunal Piso, sí. ni más ni menos, ex jefe de gobierno porteño, también un militante histórico, para que nos cuenten su supervivencia, cómo han militado la causa. No era tan fácil en esos momentos, no era para nada fácil militar. Así que y aparte es una generación que, en mi caso, no éramos adolescentes cuando todo esto sucedía. Y fue una adolescencia difícil. Yo siempre trato de comunicárselos a los pibes, ¿viste? Claro. Que era una adolescencia donde vos no podías salir, donde estaba diezmada tu libertad. Los bailes eran solamente en colegios, en clubes. No había como la posibilidad de los pibes dando vueltas por la calle porque a las 10 de la noche te tenía que ir a dormir si eras menor. No te quedaba mucha opción. Y andabas con documentos todo el tiempo por las dudas de que te parara la policía, ¿no? Sí, bueno. Entonces no se podía, por eso el famoso tema sin documentos, ¿no? No se podía salir a la calle sin documentos, no era concebible para una persona. Y era normal que en algún momento te parara la policía para requisarte el auto. Familias, lo hemos vivido todos. Entonces era como una normalidad en curso que, bueno, claro está que uno, valga la redundancia, lo normalizaba, pero que no estaba bien, porque era lo que se vivía, ¿no? Sin dudas. Se hablaba también de los famosos, de los famosos 30.000, y todavía es un número, después de todo lo que ha sucedido, que ya, viste, esta discusión que queda completamente obsoleta. Bizantina. Porque, y es lo que dijo en su momento Raúl Alfonsín, cuando lo entrevistaron, que le sacaron un corte Sí. de muy mala leche, donde él decía, no, son 8.000 y pico. Pero si vos ves esa entrevista en su profundidad, no es que fueron 8.000 y pico, y no es lo que dice Raúl. 8.000 y pico son en el Nunca Más. En el Nunca Más. Claro, lo que tiene registrado la CONADEP. Hay muchos rastros que se pueden seguir con respecto a qué número puede ser realmente el de desaparecidos. Primero es la continuidad con la que se encuentran fosas comunes. Esta fosa común que se encontró ahora en Loma del Torito, gracias al equipo de antropología forense, que estuvimos hablando acá en el canal con la coordinadora. En verdad que establece que te mataban de a 100, de a 200. Si llevas el número contable de la cantidad de personas que pasaron por los distintos centros de detención, que fueron 890 y pico en la República Argentina, que los otros días Luciana Bertoia hacía un hermoso mapa de cercanías, es decir, te marcaba y vos podías ver a qué distancia de tu casa había habido centros de detención y cuántos había. Sí. Y hay otro rastro que es cuando vos sabés que esto es el Plan Cóndor famoso, por eso uno tiene que remontar hacia muy atrás. El Plan Cóndor es un plan que establece un determinado tipo de política y persecución contra la izquierda en toda Latinoamérica, que surge a partir de Pinochet en Chile. Y se establece una reunión donde se decide cuál iba a ser la parte que iban a tener todos ellos. Las máquinas que utilizaban para la comunicación eran de fabricación, creo que belga o alemana. Y tenían comunicación directa con los Estados Unidos. O sea que podían saber qué era lo que estaba pasando en toda Latinoamérica. Esto se descubrió hace muy poco tiempo. En una de las comunicaciones que mantiene la Junta Militar con Estados Unidos, habla de 22.000 personas desaparecidas en el año 77. No, solo el 77. Solo 77. Sí. Entonces, ahí ya tenés un punto, se estima que son 22.000 personas. Y después, si vos lees la carta en el 77 de Rodolfo Walsh a la Junta Militar, él empieza a desgranar en una parte de la carta, porque habla de todo, y se explica por qué desapareció, o por qué lo mataron por la espalda. En verdad, él habla de distintas cantidades que te da un número elevadísimo. Claro. Entonces, hay rastros para cualquier historiador, ¿me entendés?, de que son muchísimos más. Sí, y ¿ustedes por qué creen que se sigue discutiendo? O por lo menos, digamos, estamos en un gobierno que claramente tiene una posición más negacionista, que incluso en el debate de las elecciones en el 23, Milei abiertamente dijo no son 30.000, son 8.000, o sea, habló del número
en un momento de elecciones abiertamente. Pero digo, más allá, ni siquiera creo que es una cuestión de que a ellos les interese decir, bueno, este es el número, sino como bajarle el precio a lo que pasó, ¿no? Como... Ahora yo pregunto, la gente que lamentablemente falleció, ¿no tenía un hermano? ¿No tenía un padre? ¿No tenía un... Hay mucha gente que no dijo nada por miedo. Por miedo. Claro. El miedo sigue gravitando. Eso uno de los es grandes... también el conjunto de los 30.000. Porque un padre es víctima que perdió a su hijo, porque un hermano es víctima porque le secuestraron a la hermana y la torturaron y la mataron. Sí, pero más allá de todo, el número no es desacertado. Claro. El tema es, ¿por qué no dicen dónde están? Ese Claro. es el tema. ¿Me entendés? Ese es el reclamo. Ahí está el gran problema cuando se habla de la dictadura militar. Si ellos hubiesen hablado, si ellos hubiesen establecido, si ellos hubiesen... Porque acá hay algo que vos decís, aún ellos, siendo torturadores, que hayan robado bebés, fueron sometidos a la justicia ordinaria, que fue la que los juzgó. Y están cumpliendo, a nadie se le ocurrió ni llevarlos a un campo de detención, ni torturarlos para que confesaran. Digo, ellos recibieron la justicia ordinaria como correspondía, que es lo que uno reclama. Si había alguien que había cometido un delito, era la justicia la que tenía que juzgarlo. Total, por eso el caso de Estela es un ejemplo en ese sentido. Es una persona que se mantuvo siempre con esa convicción, decir, yo quiero que justicia, pero no venganza, sino que sean juzgados. Esto fue, aparte de venganza, también un poco de crueldad, de atrevimiento. O sea, hay algo que históricamente atraviesa la República Argentina que son, y no lo podemos eludir porque pasó con Lavalle y Dorrego. Pasó con Rivadavia y San Martín, que es como un odio engendrado en el pasado por pensar distinto, que lamentablemente nos ha llevado a un recorrido de sangre históricamente, que es, pero a veces, viste, vos decís, pero wow, viste, frenen un cacho, porque el 55 durante muchos años se habló de la Revolución Libertadora, pero nunca se dijeron que habían matado 300 personas en la Plaza de Mayo. ¿Entendés? Y que había muerto gente en el doque, porque vos vas al doque, hola Lean. ¿Cómo andan? ¿Cómo anda Leandro Renú con nosotros? Bueno, ¿Cómo le va? Bien. Vas al doque y ves esos, porque yo los invito a que vayan, esos murales que han hecho en el doque, que narran lo que pasó con el bombardeo, ¿me entendés? Y la gente fallecida, digo, es raro, ¿viste? Y en verdad que eso atravesó la historia argentina de una manera, yo diría que casi brutal, ese odio, ¿no? Y ese odio es el mismo que sigue hoy. Te voy a decir, bueno, frenan ahí. Sí, pero lo vemos, por ejemplo, haciendo un paralelismo muy lejano, pero digo, hablando de odio y de la actualidad, ya estamos naturalizando que los miércoles de casualidad no muere un jubilado. Por ejemplo. Sí. Entonces, si vos haces un paralelismo, ¿sabes? Hablando de la palabra odio, desde que empezó la marcha de jubilados, a mí me toca cubrirlo todos los miércoles. Yo te digo que de milagro no muere una persona y nosotros ya no naturalizamos en este país. Eso me parece que es muy grave. Sí. Digo, ¿cómo va a quedar en la historia también esto en relación al 24M y a lo que pasa, no? Sí. Hay un condicionante actual que venía pensando mientras los escuchaba recién, que es la situación económica. No nos olvidemos que hay dos periodos ¿cómo decir? Que condicionaron a la situación económica de los gobiernos posteriores, que son primero la dictadura y después el menemismo. En la dictadura se privatizó la deuda privada. Se estatizó la deuda privada, que eso fue un fenómeno de salvataje de las corporaciones empresas, tremendo. Claro. En esa época, es muy famoso ese spot de la silla rota. Es la consolidación de la apertura importadora, de la destrucción del entramado productivo, con una particularidad que Argentina no solamente tiene en la dictadura, al menos en esa parte, la destrucción persecución política y desaparición de personas, sino también un programa económico que todavía hoy condiciona, digamos, todo lo que Argentina era hasta el 76. Desde ahí en adelante dejó de serlo, económicamente. Recordemos que hubo otras dictaduras muy cercanas, dos particularmente, la de Brasil y la de Pinochet en Chile, que no tenían la misma característica desde el punto de vista económico que la Argentina. Acá no solamente hubo excepciones que en ningún lugar del mundo estuvieron, como el robo de bebés o los aviones tirando gente al mar, sino también
un programa económico antinacional. Sí, claro, sí, que es el que atraviesa la historia. Bueno, también, y además ¿no? vos decías, bueno, todavía hay coincidencias en el odio. En esa penetración cultural de ese plan económico también hay coincidencias. Vos hoy encontrás mucha gente que dice, bueno, quizás es mejor la importación, quizás es mejor que no haya industria nacional. Sí, yo creo que dentro de lo que es el periodo democrático, no hablando de 1916 en adelante, hay una gravitación antipopular y antinacional que se va dando en cada periodo electoral. Le pasó a Alfonsín, le pasó a Ilia. Digo, que se hace presente dentro de la población argentina que cree esto que vos decís, que nosotros no servimos para hacer las cosas. Y cada tanto aparece un Damian Reidel que te lo dice de frente y te dice que el argentino no puede solo. ¿Me entendés? Es esa idea de que el argentino no puede solo y necesita la atracción o la economía extranjera para fundar el petróleo en su momento, el litio ahora, lo atravesó siempre. O sea, hay una vocación, perdón por la expresión, cipallista, que es muy, muy notable. ¿Me entendés? De esto de que vos no servís ni lo podés hacer. Es extraña para cualquier país, ¿eh? Porque inclusive ello hace retroceder al empresario nacional, porque vos ves el pacto Roca-Runciman, ¿y con qué se quedó el empresario nacional? Con las migajas de lo que hacía el extranjero. Yo voy a la cola de tu vagón. Sí. ¿Me entendés? Entonces decís, bueno, ni siquiera el empresariado tiene esa potencia para decir, no, che, frenen ahí. Yo voy adelante y él va atrás. ¿Me explico lo que digo? Sí, sí. Perfecto. Le damos la bienvenida también a Silvia Mercado. Hola, Silvia. ¿Cómo anda, Silvia? ¿Cómo Gusto andan? saludarte. ¿Qué tal, Lea, Marcelo? ¿Cómo andamos? Hola, Luli. Todo bien, todo bien. Escuchándolos con mucho interés. Y lo que quiero es aprovechar este día de hoy para invitarlos a una presentación de un libro muy importante que se va a hacer en el auditorio de las abuelas el sábado a las 19 horas en la ex ESMA. Se va a presentar un libro muy importante que se llama Dijimos Nunca Más. Es el sábado a las 19. Es muy importante estar aquí presente. Es un libro que donde colaboran más de 50 argentinos y argentinas que creen en su país. Marcela, la presentación la van a hacer Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel. Y entre la cantidad de periodistas o intelectuales que trabajaron en la factura de este libro tan importante están Hernán Brienza, Gato Silvestre, Milce Moller. La coordinación de este libro va a ser un libro muy importante, van a ver, está hecha por Constanza Brunet, de la editorial Marea. ¿Por qué me parece muy importante hablar de este libro? Porque hay gente de todas las generaciones que colaboran desde distintas experiencias, desde el que estuvo secuestrado, desde el que estaba en la escuela secundaria o primaria, desde el que estaba, desde el que lo vivió esperando algún familiar. Todos tenemos nuestra experiencia dramática, sí, claro, de la dictadura. Y aquí me parece muy importante ver que es algo que nos cruza a todos, que y también nos une a todos. Y los que no se quieran unir, problema de ellos. Bueno, ustedes han vivido acá, tenemos distintas, hablabas de la generación. Hay gente como Marcela que recién contaba que ni siquiera se podía salir con documento a la calle, y gente que nosotros ni siquiera habíamos nacido. Yo, por ejemplo, soy del 85, más allá de la vivencia familiar, por obvias razones no lo presencié. ¿Cuál es la experiencia de lo que significaba? Porque ya pasaron 50 años, digo, es mucho tiempo, y algunos lo vivenciaron y otros no. ¿Qué recuerdan la gente ustedes que lo han Me preguntás vivido? a mí particularmente. Yo lo recuerdo como un periodo oscuro, sinceramente, que empezó a ennegrecerse después de la muerte de Perón. Yo era muy chica, tenía 10 años, 11. Era como turbio todo, ¿viste? Raro, López Rega Y ya con la AAA empieza. Sí, ahí con la AAA empezaba, que se hablaba, porque había como un rumor de que algo iba pasando.
¿Entendés? No es que se supo cuando no estaba María Estela Martínez de Perón que se había firmado el famoso decreto de aniquilación que lo había hecho Ítalo Luder, creo que fue. Y estaba Rucauf en el ministerio, por ahí andaba Rucauf, hay nombres muy conocidos, no es, sí, no es que menor. se repiten hoy. Está muy bien lo que decís, Marcela. ¿Me entendés? Y que realmente, viste, vos veías que desde tu mente de criatura, que esa cosa que había sido la llegada de Perón, ¿me entendés? Empezaba a ensombrecerse porque la llegada de Perón, yo te digo, cuando yo estudiaba historia le decía a mis profesores, hasta los cuadros decían Viva Perón, porque era impresionante, la gente lo estaba esperando. Y te juro por Dios que salías a la calle, el recibimiento a él, todo lo que pasó. Después de eso, muere Perón, sube Isabel Perón y se notaba que esta mujer estaba siendo manejada o que no tenía, porque vos lo veías, ¿viste? Las canciones, me acuerdo yo desde chica que hizo un discurso que era una canción que se pasaba en un disco, recuerda que camina plácido entre el ruido y el silencio y recuerda la paz que se puede. Ese fue el discurso de María Estela Martínez de Perón. Como si yo te dijera, te doy un discurso de una cosita que encontré en bueno, le pasó a Instagram. Milei que en algún discurso del año pasado o el anterior que se detectaban frases de películas. ¿se Bueno, acuerdan? bueno, es notorio eso, ¿viste? Sí. Y a mí me quedó grabado, porque yo lo tenía en un póster de esos que se usaban en esa época, que era, te vendían la plaquita con un paisaje y arriba estaba la frase. Y yo dije, oye, ¿viste? ¿Viste? Bueno, ahí arrancó, yo tengo familiares desaparecidos, ahí arrancó toda esta cosa que, ¿viste? Era, ¿quién está al lado mío? No vayas a la casa de tus compañeras a quedarte a dormir, cuidado cuando vayas caminando por la calle, vienen los militares marchando o va a haber golpe, no va a haber... era una cosa, viste, que vos decías, y fue, para mí, yo lo recuerdo triste, oscuro. Sí, claro. Porque aparte, como adolescente, que después empiezo en el 76 la escuela, yo empiezo con una materia que se llamaba Estudio de la Realidad Social Argentina. Y el 24 de marzo, el golpe... que no hubo escándalo ni nada, la gente siguió con su vida cotidiana. Llego al colegio y dicen, la materia ERSA, a partir de hoy, se llama formación cívica, tienen que comprar este libro. Sí, educación cívica. Claro. Formación cívica se llama. Después cuando... ¿Me entendés? Yo tengo los libros guardados porque dije, esto, viste, habla del tiempo que se vive. Claro. Bueno, después de eso arrancó toda una cuestión de quién estaba, quién no estaba, que la lista, que cuidado, no le des el número de teléfono, que no estés en una agenda de nadie, que no tomes agua del bebedero, que no levantes porque puede ser una bomba, que... Era una cosa desesperante, horrible. Yo dejé de ir a dormir a las casas de mis amigas y mis amigas dejaron de venir a mi casa a dormir. Esa cosa que es desconfianza normal también y cotidiana en la vida de un pibe, ¿no? Así que más o menos te pinto esto. Silvia. Bueno, yo era muy chica también, o sea, del golpe la verdad que no me acuerdo, o me acuerdo, o sea, no tengo memoria de eso, no tengo sentimiento de personal del golpe militar, pero sí me acuerdo de ya en 1980, cuando a Adolfo Pérez Esquivel le dieron el Premio Nobel de la Paz, yo estudiaba con uno de los hijos de Adolfo y bueno, y ahí se produce una podríamos decir un compromiso de mi parte y de muchos amigos y amigas, compañeros y compañeras de escuela, a favor de la lucha por los derechos humanos. Fue una tarea, yo fui secretaria de Adolfo mucho tiempo, después, por suerte, o sea, esos 2 o 3 años, lo ayudaba, viajé mucho con él, lo invitaban a él de todas partes del mundo, era muy importante lo que él daba. Yo era muy chica, pero bueno, nadie quería acercarse a trabajar por derechos humanos. Yo siempre fui bastante inconsciente, no me daba cuenta los riesgos que podía correr. Me empecé a dar cuenta cuando me pasaron 2 cosas y me gustaría escuchar a otros colegas acá de la mesa. Un viaje
me pusieron un sello en el pasaporte que decía equipo 2 pasaportes. Mucho tiempo después me enteré que Jacobo Timerman tenía el mismo sello. Es decir, había un equipo dentro de lado, digamos, de migraciones que revisaban especialmente a los que tenían ese sello. Eso después lo contó Jacobo. Y después también me acuerdo muy cortito que bueno, las primeras, o lo que fue para mí las primeras movilizaciones de las Madres de Plaza de Mayo. Tremendo. Eso fue tremendo. Yo ahí la conocí a Eve. No, una perdón experiencia que te interrumpa, ¿no? muy importante. Porque en el 77, cuando, yo me acuerdo de eso perfectamente, habían salido las calcomanías de los argentinos somos derechos y humanos, que te las obligaban a poner en los autos, ¿no? Casi compulsivo, que mucha gente creía que los argentinos éramos derechos y humanos. Habían empezado las abuelas en el 77 a dar vuelta, y yo me acuerdo cuando le decían las viejas locas. Y claro, desde la vida común, viste, uno no sabía dónde pararse también. Más allá de que en mi casa ya había ciertos dramas que habían acontecido, ¿me entendés? Sí. Y entonces es como que vos decías, bueno, acá está pasando algo realmente. Y ahí viene la Comisión de Derechos Humanos Internacional, porque se iba a hacer el Mundial. 1979. Claro. La manda, digamos, pero tuvo ¿no un llegó rol antes muy del importante. Mundial también? Antes del Mundial, porque el Mundial se quería frenar, ¿viste? Porque evidentemente habían empezado las denuncias que habían empezado los familiares de desaparecidos de Chile, que estaban en el exterior, porque Chile tenía en la metodología la idea de que no había que matar a todos. Acá estaba la metodología de que había que matar a todos, ¿me entendés? No, fue después del Mundial. Yo me acuerdo de 1979, me acuerdo de un colega que ya falleció, Oscar Raúl Cardoso, que escribió una nota muy importante en el diario Clarín hablando de esa visita. Realmente había que animarse en ese año a escribir una nota, incluso a publicarla, y me acuerdo, y muchos años después yo conocí a Patricia Derian, Pat Derian, que fue la que lideró esa comisión, que fue también de gran respaldo para todos los, digamos, toda la lucha por los derechos humanos. Hay que poner en valor también el juicio a las juntas, digamos, el juicio a los comandantes, que tiene, que claramente es un juicio histórico, pero además tiene problemas operativos porque la mayoría se han llevado secretos, digamos. Claro. El juicio fue un juicio ejemplar, porque si no se entiende que la transición desde la dictadura a la posdemocracia, digamos. Las estructuras del poder en la Argentina son las mismas que bancaron el golpe del 76. Sí. O sea, y en algunas hubo transición democrática. A ver, yo recuerdo que Acíndar, Martínez de Oz, que era el ministro de Economía, había sido presidente de Acíndar. Sí. Y en Acíndar, al lado de la planta, había una casa privada donde torturaban a la gente que trabajaba en Acíndar. Sí. Y esa situación pasó en un montón de empresas más. Por eso digo, los juicios sirvieron operativamente y hay un montón de cosas que no sabemos, que son muchas, Ledesma, que se fueron. Bueno, el caso de Ledesma, pero me parece que el juicio tiene un valor político. Obviamente Alfonsín estaba en una transición complicada, después termina en una hiperinflación, que también es parte, o sea, que esa crisis posterior también es parte de una situación donde la fuerza militar todavía tenía un pie fuerte en Argentina. Recordemos que incluso había dictaduras que en paralelo, cuando nosotros la terminamos, siguieron. Claro. O sea, Pinochet, no sé... Pinochet estuvo, no me acuerdo cuándo terminó, pero sí estuvo. Sí. Entonces digo, ahí hay un valor político importante. El problema es que el emergente social de ese entonces todavía está. Entonces es complicada, la amalgama es complicada. El andamiaje, por decirlo de alguna manera. Porque hay gente que... En la sociedad civil se perpetuó la... Hay gente que... O sea, a ver, vamos a poner un ejemplo. La burguesía de kirchnerismo era la misma burguesía que había apoyado en el periodo de crecimiento 2003-2012, era la misma que había apoyado a la dictadura. O sea, era cómo trabajaba la democracia con los mismos factores de poder que habían estado... en el caso incluso de la destrucción de la industria. Entonces eso me parece que hay que ponerlo en valor.
Sí, me parece que la revisión de la pata civil que se empezó a hacer en algún momento, claro. que se empieza a hablar de golpe cívico-militar, ¿no? Le llevó un tiempo a la sociedad argentina. Sí, bueno. Igual no se terminaron de tirar de todos los manteles. No, todavía no. Bueno, vamos a tener un programa extenso donde tenemos muchísimas entrevistas. Va a estar también Rodrigo Andrade, Nicolás Gilavera. Ay, mi amigo Rodrigo Andrade. Sí, Rodrigo Andrade no llegó todavía, pero ya vamos a hablar de Rodrigo, que siempre tiene cosas para contar. Si te parece, despedimos, porque también quiero saludar a Matías Canillán, porque estamos hablando de la Copa del Mundo y del Mundial. Y en breve se suma Matías para poder hablar también de lo que significó un mundial sangriento, un mundial que en ese momento, como bien decía Matías hace algunos días, era la única transmisión de la televisión pública, y cómo los medios también incidieron en esto a 50 años. ¿Despedimos, si te parece? Sí, cómo no, gracias. Leandrito Renú y Silvia Mercado. Recuerda que con Silvia hacemos periodistas, ¿no? Todos los martes, 11 a.m., el martes, 24 de marzo. Pero vamos a estar con este especial. Por supuesto, en especial, pero hagamos hagamos la continuidad, porque me parece que venimos dando no un debate, un esquema de conversaciones con periodistas cuando el gobierno tiene una intentona de acallar voces. Sí, ayer hay un organismo internacional que habla de la autocracia de Milei y que habla sobre el acallar periodistas. Salió publicada en el día de hoy, está buena, como para tomar conocimiento. Y dijimos nunca más, la presentación del libro el sábado a las 19 horas en el auditorio de las abuelas. Gracias, chicos. Ustedes. Bueno, tenemos mucho para hablar. Vieron que hoy empezó la desclasificación, hoy o ayer, la desclasificación de documentos que van del 73 al 83. La hizo el Gobierno Nacional. Es un decreto que había sacado Nilda Garré en el año 2010. Así que bueno, ellos introdujeron esta modalidad. Tienen una intencionalidad, pero no la vamos a comentar ahora, la vamos a comentar en otro momento. Bueno, ahora presentamos, si te parece, a Matías Canillán. Vamos a hablar. ¿Cómo le va, Matías? Hola, Mati, ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bienvenido. Bueno, un placer estar en un programa tan importante, tan especial, tan necesario. Total. Sobre todo porque me parece que en líneas generales, más allá de que mi especialidad un poco es el deporte, creo que uno de los factores por los que llegamos a este punto en el que estamos, tan desagradable para nuestra historia, tiene que ver con eso, o con que no trasladamos bien la historia a nuestras generaciones, a las que están viniendo detrás de nosotros, o no lo terminamos de traslucir de manera tal que quizás por preservarlos, por no contarles todo el horror que generamos, bueno, tenemos que contemplar cómo esta nueva generación que viene, una parte de ella, banaliza un montón de símbolos espantosos que hubo, como lo del Falcon Verde. Tremendo. Como que todo aquello que pasó fue como una especie de problema bastante menor que tuvo la sociedad argentina, y me parece que esto nos obliga a intensificar un poco más y a explicar lo que realmente ocurrió en esos años. Y bueno, en este caso el fútbol terminó siendo un elemento determinante para la utilización de la dictadura, de todo lo que significó la prolongación durante 7 años, ¿no? Yo creo que vos lo debes saber mejor que yo. Desde la historia siempre el deporte o el espectáculo, las figuras llamativas dentro del deporte y espectáculo fueron utilizadas por el poder siempre para seducir poblaciones y llevarlas para otro lugar. El mismo Hitler, ¿no? Que no suspende los Juegos Olímpicos. Sí, exactamente. Hay como una connotación extraña en esto, ¿no? Sí, por supuesto. El Mundial de Fútbol 1978 había sido adjudicado a la Argentina en 1966. Sí, venía de antes, sí, eso es verdad. Pero les vino como anillo al dedo. No, por supuesto, pero lo digo porque quizás para muchos la Junta Militar logró que le dieran el Mundial contrarreloj después de haber dado el golpe. Eso es verdad. Ya se venía trabajando. Para la Argentina en un momento fue una piedra en el zapato, porque Onganía mismo crea en su momento la intervención de la AFA como un elemento de ver si se podía intentar hacer algo. No pasa demasiado hasta el golpe militar. Videla crea el EAM 78, que es el ente autárquico Mundial 78, que es el organismo para organizar el Mundial. Y a partir de ese momento aparece esta cuestión que termina siendo muy simbólica de lo que fue la dictadura militar. Videla y Omar Actis, que es quien es nombrado para conducir el EAM, eran de la idea de un mundial austero, de un mundial en el que se hicieran trabajos sobre lo que ya estaba como estructura, y a partir de eso Argentina cumpliera con algo que ellos no querían. En cambio, el que sí ve
lo que quiere para el Campeonato del Mundo y que se trata luego de lo que significó a nivel internacional es Emilio Macera. Y Macera, que pide un mundial que sea realmente una especie de emblema de lo que era argentino en el exterior, lo que hace es intentar revertir eso y como consecuencia directa, en agosto de 1976 es asesinado Omar Actis, le cruzan un auto y le balean el suyo, y a partir de eso aparece la figura de Lacoste como segundo, pero al mismo tiempo como el que encabeza todo, y pasa desde la austeridad de Videla a la opulencia de Macera, y con Lacoste como responsable directo de lo que fue el EAM 78, se calcula que el presupuesto original de 70 millones de dólares pasó a ser de 700, y que nunca se completó el verdadero arqueo de lo que fue el gasto total, que significó construir 3 estadios, modificar otros 3 y crear toda la planta de lo que después fue ATC. Entre otras cosas, la cancha de River, ¿no? Sí, nosotros como familiares de un desaparecido estimamos que la persona que es de nuestra familia desapareció justamente el 25 de junio del 78, tremendo, que es la final del Mundial, porque creemos que su idea lo llevó a pensar que no iba a pasar nada porque había mucha gente. Entonces, no, y aparte, uno cuando lee, por ejemplo, testimonios de personas que han sido detenidas y lees que en la ESMA escuchaban el sonido de los partidos de fútbol, ¿no? De fondo, es todo. Ayer alguien me hablaba de la ESMA y me decía, es increíble que hayan pasado en ese lugar cosas tan siniestras. Y yo le decía, mira, te voy a decir algo que yo generalmente no lo dije nunca en los medios. Yo era adolescente, vuelvo al punto, año 77, me recuerdo fumando mi primer cigarrillo en un baile en uno de los salones de la ESMA. Tremendo. Se había hecho un baile donde un conocidísimo DJ dos DJs eran los que pasaban la música, y nosotros éramos adolescentes y habíamos ido a bailar a un baile de un colegio que había alquilado ese salón. Año 77, yo empecé a fumar ahí, prendí mi primer cigarrillo, 14 años, un parisien. Cuando pasaron los años, ¿viste cuando vos decís, y empezó a surgir todo esto? Decís, yo estaba ahí. Y atrás estaba pasando todo eso. O sea, que era tan siniestro y tan perturbador para la mente de las personas que vivimos en aquel entonces, que hasta te sorprende en tu inocencia, porque decís, boludo, yo fui a bailar porque iba a bailar porque era adolescente, porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿me entendés? Y bueno, y suponía que podía estar pasando ahí. Sí, le quiero dejar una pregunta a Mati para después, porque vamos a presentar al invitado. ¿Cómo estaba en ese momento el plantel del 78, 77? Porque en ese momento estaba la convocatoria. Y por César Luis Menotti te quiero preguntar, ¿cómo negociaba una persona que es uno de los técnicos más importantes de nuestra historia esta situación con la dictadura en particular? Yo no estudié el tema. Yo lo único que tengo con respecto al Mundial son recuerdos personales. Fue un embobecedor de situaciones y nada más. Es como la guerra de Malvinas. Tal cual. Yo lo recuerdo desde ese ángulo, pero históricamente no lo he trabajado. No sé lo que decías, Menotti, yo no soy muy futbolera, tengo que reconocerlo. No es un ámbito donde me haya metido dentro de lo que es el marco de mis estudios históricos. Me fui para el otro lado, para lo que es detenidos desaparecidos, para el lado que a mí más me interesa, que es lo social, ¿no? Por eso yo tengo acá un número que quiero... Porque viste que generalmente se dice que son todos, bueno, pero se metieron, ¿y qué querés? Que no le mataran los hijos, y bueno, desapareció, y bueno, que se joda, estaba metido. Las fuentes oficiales dicen que el 30% de los desaparecidos eran trabajadores, el 21% eran estudiantes, el 17% eran empleados, el 10% profesionales, el 5,7% docentes, el 3,8% amas de casa, el 1,6% periodistas y el 1,3% artistas. Terminen con la cantinela de se lo merecían, porque en tal caso, si hubiesen cometido un delito, tenía que estar la justicia ordinaria. Pero sin duda. Aníbal Ibarra, ¿cómo te va? Bien, aquí estamos escuchando y también recordando Dolores. Toda aquella época, ese contraste que vos decías recién. Yo estuve en la final del 78, estuve ahí en la cancha. Y yo sabía lo que estaba pasando. Yo sabía, soy futbolero, fui
festejé el triunfo, y sabiendo lo que estaba. Y tenía ese contraste, porque cuando veía a la gente en la calle, también me venía y pensar, yo tengo una prima desaparecida que desapareció en el 76, en julio del 76, que ella era militante de la Juventud Guearista, la Juventud del AR. Fue vista en Puente 12, y no solo prima hermana, o sea, la hija de una hermana de mi papá, sino que tuve muchos compañeros de mi promoción, amigos, que fueron secuestrados y desaparecidos. O sea que yo tenía claro todo lo que pasaba, y sin embargo ese contraste, no es que me dio por decir, no, el Mundial le va a servir a los militares. Y lo podía analizar y lo entendí así. Sí. Pero fui a la final. Y fui a otros partidos también. Uno vivía dentro de ese, porque también está eso que sucede, ¿no? La división de seguir viviendo en ese clima. Sí. Pero claro, tampoco nos fueron muchos años. Teníamos 15 años, 16 años, 18 años, 20 18. años. Yo tenía 18 cuando se dio el golpe. Y es más, yo tuve una consecuencia inmediata chiquitita, casi que apretando más los dedos. Que fue, yo era, no sé si decir, militaba políticamente en la Juventud Comunista. Eras un zurdo. Era zurdo, sí, zurdo de los tibios, vamos a decir. Sí, bien. Sí. Y a los 2 días del golpe me echaron del colegio, no hay lugar, con quien luego fue un gran periodista, Jorge Dorio. Compartíamos y nos echaron. ¿Ibas a Nacional Buenos Aires? Claro, yo iba a Buenos Aires y nos echaron a muchos. ¿Intuís que fue por la ideología? ¿Intuís que fue por la ideología? Pero claro que lo dijeron, eran los que participaban en el centro de estudiantes, los que militamos acá. Bien. Jorge y yo fuimos los únicos que fuimos, porque todos los demás, los echaron, no fueron el primer día, porque dijimos, por un llamado telefónico, y estuvimos, y nos dijeron, afuera, y nos tuvimos que ir. Lo que digo es que inmediatamente del golpe yo tuve esto, nada. ¿Por qué? Porque estoy vivo, pero me echaron del colegio y después secuestraron a compañeros y compañeras. Mi prima. Nosotros tenemos nuestra noche de los lápices donde secuestraron el mismo día a 5. Es una locura. Una tremenda. Mirá, yo, otra de las cosas que recuerdo, así como te cuenta él lo del colegio, yo iba al Comercial 7, era un colegio estatal. A veces se suspendían las clases porque una alumna se había suicidado. Vos decías, ¿viste? Bueno, está bien. Pero era esto, ¿viste? Que los enfrentamientos, o sea, las personas que aparecían muertas eran muertas en enfrentamientos fraguados, porque los sacaban de el lugar de detención y aparecían muertos. Y entonces decían que era la mayoría de los enfrentamientos. Murió, te lo publicaban en el diario, murió en un enfrentamiento un grupo de personas, eran personas que estaban detenidas y que las llevaban, las asesinaban, ¿me entendés? Y fraguaban un enfrentamiento. Entonces, estos delirios que se vivían, porque vos agarrás los diarios de la época, y es tremendo. Yo le diría a los chicos que si quieren hacer una práctica real, vayan a las hemerotecas, que vayan a la hemeroteca del Congreso, que están todos los diarios de época, y que los lean, y se van a dar cuenta que realmente había un ocultamiento, donde había una sociedad, había parte de la sociedad que lo sabía. Vos me hablás de mi núcleo familiar, nosotros sabíamos ciertas cosas que pasaban, porque evidentemente teníamos gente que estaba desaparecida. Digo, pero había gente que no sabía, o que dudaba. Claro, y que te decían que era toda una campaña del exterior, pero sí. Entonces era como una cosa, era como una ensoñación. Vos no sabías qué era verdad y qué era mentira. ¿Viste cuando vos decís esto de la distopía que vivimos hoy? Que te dicen barbaridad y decís, ¿qué estás diciendo? Bueno, lo mismo, pero ya llevado a la realidad. Era todo distópico. ¿Pasa o no pasa? Uy, cuidado. Eso sí, no levantes una virome, no traigas una amiga a la casa, que no te anoten tu número de teléfono en la agenda. Hubo momentos, y les pregunto, hubo momentos en donde ya está, porque ahí Aníbal contó que, por ejemplo, él vivió la final de la Copa del Mundo sabiendo lo que estaba pasando, pero era joven, más allá que eras militante. ¿Yo hubo momentos que se naturalizaban las cosas, que lo dabas como natural, lo que estaba sucediendo? Como que Eso no, porque me cuidaba, yo estaba cursando la facultad y no sé si ustedes, pero no podía hablar de nada. Y la gente tenía que seguir viviendo, muchísima clase media, porque había también una campaña
mediática importante. Sí. Los argentinos somos derechos humanos Sí, eso durante el Mundial. ¿Ves que fue durante el Mundial? Fue claro. Entonces mucha gente decía, esto es una exageración, esto no pasa. Recién, creo yo, con el juicio de las juntas, mucha gente empezó a ver lo que había ocurrido. Y no ideológicamente que lo negaban. Por ahí quienes lo negaban igual o lo justificaban. Esos son los que están del otro lado, bien enfrente. Bien. No, mucha gente que no sabía realmente. Bueno, con el juicio de las juntas o creyó. Empezó, claro. Y no tenían por qué no creerlo, ¿no? Porque tampoco... Es que era muy doloroso también admitir lo que estaba pasando era muy doloroso. En nuestras narices, ¿no? No era poco habitual ver los camioncitos con los soldaditos que estaban haciendo el servicio militar, pobres pibes, ¿no? Que los subían a unos camiones que eran como unas camionetas que estaban sentaditos, vos los veías de afuera, y aparecían y estaban pero aparte de esto, porque a uno le queda grabado en la memoria. Sí, está bueno. Iban con el arma así, ¿me entendés? Agarraditos del fusil, sentaditos todos, de a 6, 7, 12, en esos camioncitos que pasaban cada tanto, que vos los veías pasar. Era habitual, ¿eh? ¿O no? Sí, claro. Yo hice un mes de colimba y viví todo lo que era el filtro, pavadas, pero que ahí intentaban buscar subversivos. Te hacían pasar por una... ¿Usted qué estudia? No, Derecho. Una universidad de subversivos. Triplicado su documento. Sí. ¿Cuánto le pagaron los subversivos por eso? O sea, era todo vinculado con esto. Era la cuestión de la seguridad, la represión, desaparición y la búsqueda de más gente para secuestrar, torturar. Y era un clima tremendo. Muchos no lo veían porque, como ella dice, vivían su vida y la cuestión de información mediática es que iba por otro lado. Tampoco había una información fluida, no era, viste, estaba esto que se practicaba a mí me encantaba, pues yo llegaba a las 12 del mediodía a casa y mi abuela, que era súper politiquera, peronista, de una cosa de loco, estaba escuchando Radio Colonia, ¿me entendés? Entonces, sí, claro, esa práctica que era una cosa entretenida y divertida para mí, que era chica, escuchar a Ariel Delgado transmitiendo. Ariel Delgado, claro. Transmitiendo. Hay un último momento para este boletín, gritaba. Bueno, la cuestión es que lo hacía entretenido, pero estaba pasando que mi abuela la aprendía porque era la única radio que decía lo que pasaba en la Argentina. Sí. Algo, sí. Algo decía. Sí, algo de lo que acá no se decía, porque acá no se decía nada. Llámalo temor, llámalo complicidad, llámalo como lo quieras llamar. Eso es parte del estudio histórico. Digo, pero sucedía. Hay chicos desaparecidos que fueron, de familia de desaparecidos que fueron entregados, digamos, lo abandonó el padre, la madre lo quiso matar, y salían las historias en las revistas. No es ficticio, existe en realidad eso. Claro, ustedes lo vivieron. Nosotros somos como nosotros tenemos 40 años con Lu, nosotros no lo hemos vivido. No, yo nací en 1983 y fundamental. Con democracia. Exacto. En mi caso fue mi familia que siempre habló de lo que pasó y fue un tema que me inculcaron desde chica. Y de hecho, además del el colegio, etcétera, pero algo que por ahí está pasando ahora es que hay sectores de jóvenes entre 16 y 18 años encuestados, que por ahí de pronto la mitad de esos jóvenes no saben decir si es mejor el sistema democrático que otro, si es el mejor sistema el democrático. O sea, dudan incluso de eso. Por eso pienso lo importante que es que te puedan informar, que cada 24 de marzo existan estos programas especiales en donde se pueda hablar y recuperar. Hablar. La memoria es eso. Exacto. Mirá, lo primero que le digo a estos pibes que tienen 17, 16, 15 años, es lo que te dije al principio del programa. Yo no era libre de salir como salen ellos. No podía yo tenía 13, 14 años y no podía salir a la calle como salen ellos y mi vieja y mi viejo. A mí mi viejo se estacionaba a las 13, ese teléfono, por favor, a las 3:30 de la mañana, todos los días, cuando íbamos a bailar, para retirarme del lugar donde yo iba a bailar, que podía ser un club o un colegio, o la ESMA. Claro. Porque no podía ser otro lugar. Qué duro todo. ¿Me entendés? Sí. 3:30 de la mañana venía mi papá o el papá de cualquier compañera a buscarme porque habíamos ido a bailar. Y nos llevaba a todas, cada una a su domicilio. ¿Solos volver? ¿Sin documentos salir? ¿Ir después de las 10 de la noche a algún lugar? No solamente era que estaba prohibido,
sino que mi viejo tenía miedo. Claro. ¿Me entendés? Pues yo era adolescente. Y vos, la mayoría de los pibes que salían, viste, los paraban, los requisaban, los ponían contra la pared, le abrían las piernas. Era una locura, ¿me entendés? Sí, me espanto. Y hablar lo que vos decías, es tan importante porque hoy, aún sin el ánimo de esconder o evitar, la vida pasa y no está en la agenda de los jóvenes esto. Es decir, no hay intención de ponerlo en la agenda, y si uno no habla y no busca. Yo tengo una hija que cumplió 15 años, fue a ver el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, la llevó al colegio, todo muy bien. O sea, le conté de mi historia, de mi prima desaparecida, todo se sabe, y el 24 iremos a la marcha, Sí, claro. también. Pero claro, Pero tenemos un de a problema, poquito, Aníbal. sí. Si vos cada vez que te parás frente a una cátedra en un colegio estás pensando que te van a denunciar por adoctrinamiento, hay un problema serio. Hay un problema Sí, serio que claro, estamos enfrentando los argentinos, que los profesores, yo que tengo muchos amigos que son profesores, te dicen no sé cómo encarar el tema. Pero porque en realidad viene alguno trasnochado y dice, no, está adoctrinando a los pibes, le está diciendo. Entonces la narrativa va a tener que ser sinceramente familiar, va a tener que ser sinceramente hasta que esta noche que estamos atravesando termine. ¿Me entendés? Porque lo ha pasado de una cantidad infernal de docentes denunciados. Entonces, es como, ¿viste? Porque por ahí el pibito vuelve a la casa, al padre no le gusta lo que le están contando y dice, miren lo que le contaron y lo denuncian. Yo tengo otra pregunta con respecto a lo que están hablando, que es muy interesante. En ese momento, obviamente no había la cantidad de medios que hay ahora, y tuvieron una influencia muy importante, casi trascendental. Ahora, les quiero preguntar por la sociedad, porque haciendo paralelismo con lo que pasa en la actualidad, recién Lu hablaba de los pibes jóvenes, hay cierto tufillo que a la sociedad hay cosas que ya no les importa, por lo menos ahora. Hacía un paralelismo con los miércoles a los jubilados que le pegan todo el tiempo y parece que ya lo naturalizamos. En ese momento, la sociedad tenía gente que tenía que trabajar y obviamente tenía que hacer sus cosas, pero les pregunto, ¿había mucha gente comprometida, pero había gente que sinceramente no les importaba o le daba lo mismo? Absolutamente. Pero, a ver, voy más. Mucha gente convalidó el golpe. Claro. Mucha clase media convalidó el golpe. Bueno. Es decir, está bien, hay violencia, esto vamos a estar mejor con los militares que van a poner orden. Esto era, y casi surgían muchos naturalmente. Mirá. Entonces, pasó lo que pasó. Ahora, muchos tampoco se enteraron de eso. Y lo estoy diciendo desde el punto de vista de la inocencia, no estoy diciendo el que ideológicamente, como muchos de los que están en el gobierno ahora, bancan esa dictadura. Y entonces, entre que había una situación de convulsión antes, había atentados, había muertos y todo eso, bueno, a ver, necesitamos corregir. Y le daban los militares que venían a poner orden y muchos se enganchaban con eso. Entonces, convalidaron el golpe, convalidaron un gobierno y recién por eso digo, muchos sectores abrieron los ojos, aquellos inocentes, vamos a decir, cuando empezó a difundirse en democracia todo lo que pasaba. Ahora, lo que había pasado en el 83. Claro. Entonces, claro, todo el gobierno, y cuando empezó a declinar la cuestión económica y Malvinas, mi pregunta es, si no hubiera ocurrido Malvinas y la derrota, ¿qué pasaba? Sí. ¿Se iban los militares? No sé. No sé. O sea, más tarde o más temprano sí, pero digo, en Malvinas influyó mucho Pero en eso. podrían No haberse fue quedado la más, sociedad claro. que había reaccionado ante la dictadura. Sí. Reaccionó ante Malvinas, claro. Sí, pasó esto y los militares metidos fue muy movilizador para la sociedad y ahí se pasó a una situación donde tuvieron que llamar a elecciones. Bien, pero ¿y si no pasaba Malvinas? Por eso no fue tan lineal. Y a veces cuesta, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahí en Malvinas surgió la torpeza que suele tener el que te censura, que no ve lo que está haciendo. Porque hay un primer esbozo de cuando empieza el tema de Malvinas, que es el de prohibir la música en inglés. ¿Me entendés? Entonces brota todo lo que estaba sucediendo por debajo, por las alcantarillas. Claro. El rock nacional. Por eso es la potencia que tiene a partir del año 85 el rock nacional. ¿Me entendés? Que vos decís, eran todos rockeros. Claro, ¿cómo no lo íbamos a hacer? Si era lo que escuchábamos que estaba prohibido y un día dijeron, está permitido. Pero no escucharon lo que estaban diciendo. Claro. Y te salió, quién sabe, Alicia, este país. ¿Me entendés? Te cantaba Charlie. Lo que, ¿me entendés? Lo que vos querías que te cantaran. Y ahí es donde se les empieza a escapar el tiro por la culata. Porque
en verdad, empieza a surgir todo aquello que habían prohibido y surge de las alcantarillas para apoderarse, porque ellos tenían que ganar una guerra a un imperio británico. Y ahí empieza como a descuajeringarse. Hubo un recital que se hizo convocado con ellos. Yo me acuerdo que los Moura, Virus, no fueron. Sí. ¿Me entendés? Porque era por la nación, por la Argentina, y que los chicos tenían un hermano desaparecido. Y dijeron, no, nosotros no vamos. Y había un montón de grupos que decidieron, Charlie fue, pero estaba enojado, ¿me entendés? Y vos ves las fotos y había toda una cuestión, porque también había una doble vara con la que nos estaban midiendo, ¿viste? La soberanía y los desaparecidos, claro, y un gobierno militar. Mezclado. Era una cosa, viste, horrible, donde te veían, o sea, decías, sí, pero los pibes, pero la guerra, si pero no Malvinas, apoyabas eras traidor a la Argentina, pero tremendo. si apoyabas, te estabas involucrando o apoyando a alguien que había secuestrado. Todo. Era todo un manoseo de complicado. sentimiento. Yo quiero, vos decías esto de los pibes y demás. Se acaba de hacer una encuesta de Pulsar y el CELS, donde se le hicieron 3 preguntas a la sociedad. En general, ¿usted considera que la dictadura de 1976-1983 fue muy mala? Dice el 45%. Y mala, el 26%. Regular, el 19%. Y bueno, solo un 6%. Bien. Vamos bien. Sí. Por eso digo que a veces no nos dejemos oscurecer, porque hay mucho deseo de que lo veamos tergiversado, ¿no? ¿Es necesario que el Estado siga juzgando a los militares? Muy de acuerdo. Esperá, que lo quiero agrandar porque no lo puedo ver acá. Muy de acuerdo y bastante de acuerdo el 70%. 51 muy de acuerdo. Muy de acuerdo el 51%, pero no sé por qué ahí va. El 51%, bastante de acuerdo el 19%, poco de acuerdo el 13% y nada de acuerdo el 13%. Y la última pregunta dice, ¿con cuál de las siguientes frases está más de acuerdo? La democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, el 78%. En algunas circunstancias un gobierno autoritario puede ser preferible, el 10%. Me da lo mismo, un 7%. Ojo con estos números. Cuando le preguntan a la gente cuáles son las palabras con que vincularía a la dictadura, desaparecido, represión, muerte, militar, miedo, desaparición. Ojo, ojo, yo me quedaría un poco más tranquila, ¿no? Que a lo mejor, te amo. Sí, Lo que quieren es hacernos ver algo que no es tan real. Sí, hay que ver porque mal en las elecciones a algunos no les está yendo, Marcela, perdóname. Es el CELS, ¿eh? Mirá que no creo que el estoy CELS contradiciendo tenga... lo tuyo, Sí. pero después en las elecciones... Sumamos a Rodrigo Andrade, un amigo ¿Cómo le de la va? casa. ¿Cómo andas, Rodri? Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Sí, Un amigo. a ver, sí, un amigo, efectivamente, y gracias por la invitación. Escritor me del libro invitaste- ahora Alfonsín con Sí, Matías esta Méndez. es la parte esperanzadora del final de la dictadura, el post-Malvinas, digamos, Exacto. que Sí, justo hablábamos de claro. Malvinas. Sí. Es interesante el número porque también habla de algo que empieza a agitar un fantasma, ¿no? Hay un 25% de los pibes que tienen una mirada, no digo almibarada, pero por lo menos no tan crítica como pensábamos que había un consenso general. A mí me asusta que más. Eso es lo que discutíamos, ¿no? Como, El futuro. Sí, cierta pibes jóvenes de edades más adolescentes que no tienen como una concepción tan Tan acabada tan de lo que acabada fue. de lo que significa o lo que significó la dictadura, lo que es tener vivir en democracia y cómo es fundamental poder seguir transmitiendo lo Es que el pasó. regalo envenenado de la continuidad democrática, ¿no? Digo, los 40 y tantos años de Claro. continuidad democrática terminan resultando un regalo envenenado en algún lugar porque hicieron Pero- ver esto como natural, y la verdad que esto no era natural en la Argentina, No. porque el golpe del 24 de marzo, del cual hoy nos convocan a hablar, no deja de ser el golpe del 6 de septiembre del 30 también. Sí, claro. Es decir, es una continuidad de golpes y de cortes institucionales, de democracia de pata coja. Entonces digo, ojo con esta naturalización que tenemos hoy de una democracia que la verdad costó mucho. Fueron 50 años de cortes institucionales, porque el 6 de septiembre del 30 es el 24 de marzo del 76. Digo, por trazar un paralelo, Sí, claramente. que cada golpe tuvo su singularidad, cada golpe tuvo su momento, cada golpe, digo, Videla es un abismo de Uriburu pensó que era perpetuo, Onganía se pensó perpetuo también en el 66, y siempre había sectores de la política que además... El tema que acá, Rodri, a diferencia de golpes militares, aparece encaramado en el poder ya como democracia, ¿no? Lo que estamos viviendo Sí, claro. es
un armado ideológico, económico y político que respondía a golpes militares. Hoy en día la gente, ahí entiendo tu preocupación, opta por una ultraderecha, ¿no? Y ahí es donde aparece en la historia de otra manera. Sí, y es un fenómeno global. Digo, el presidente está haciendo Orbán, que viene abriendo la puerta en Europa desde hace 10 años. Porque digo, también empecemos a revisitar las escenas. Este mundo, digo, nosotros lo solemos ver a Abascal a veces como si fuera un personaje bizarro. Puta, no es ningún personaje bizarro. Cada vez está más incorporado en el esquema político español y Vox cada vez es un protagonista. Y ahora hasta le salió un núcleo por derecha de Vox. Es decir, eso que me parecía un neofalangismo ridículo, ahora resulta ser que hasta tiene una neoderecha nueva, más parecida al mileísmo que Vox, porque Vox parece ser que no da la talla. Ahora, cuando vos mirás, por ejemplo, las visitas de Milei, que podría considerarse, junto con Orbán, los consagrados de esa vertiente, ¿no? Vos ves que este muchacho viaja a España, y no le dan ni bola, ni lo miran. En eso que se vacío. veía. Y vacío. Digo, ¿cómo se entiende entonces? Esa gente no milita, no sale a la calle. ¿Qué sucede? Porque en verdad no coincide lo que se vive con lo que los tipos después los ves interactuar y está vacío. Bueno, hay mucha anonimia en ese voto de derecha, ¿no? Me parece que hay mucho que vota pero no lo dice a viva voz. Ok, todavía. me gusta decirlo, ¿no? Y hay algo cultural, ¿no? Me parece que todavía hay algo ¿Le da ahí. vergüenza? Me parece que una España que también tuvo 50 años de dictadura, pero con uno solo, porque fue Only Francisco, sí. claro. Sí. Dios mío. Bueno, pero valía por 40. Sí, claro. Sí. Pero pucha, si centenares de miles vinieron acá del exilio republicano. Sí. Digo, yo creo que todavía esas cuotas se pagan. Seguramente en la mesa familiar no debe ser fácil de sostener eso. No. De todas maneras, Milei, con todas sus características, logró tener una presencia internacional fruto de ir a todos estos lugares. Sí. Hoy es un tipo, no digo reconocido, pero conocido sí. internacionalmente, con lo que es mediocre, patológico. Sin embargo, y fruto de que en el mundo hay mucha derecha, ultraderecha, que lo recibe y por lo menos mediáticamente aparece, logró, y él cree que es el principal dirigente de la ultraderecha del mundo. Eso es aparte. Pero pregunto, y no es también para que era un poco de polémica. ¿No hay algún mérito con respecto a eso? ¿No es meritorio? Sí, claro, sí, eso digo. Él consiguió, a eso voy. Sí, él consiguió y él lo consiguió. Sí, claro. Un mérito claro. Digamos. Después podemos discutir si nosotros estamos en contra, claramente. No, claramente. Pero algún mérito. A ver, si a mí me hubieran dicho primero que él iba a ganar las elecciones, yo perdía la cabeza. Claro. Sí, creo porque la mayoría. decía, jamás este personaje, con las cosas que dijeron, podía ser presidente. Y si me decís reconocido internacionalmente, menos. Y ahí está. Así que yo como analista no me tengo en cuenta. No, yo lo intuía. Yo intuía que si él quedaba con un 29%, como de hecho quedó, el resto venía de los bullrichistas, de toda esta ahí de toda esta gente. Ahí podía ser. El balotaje. O sea, pero yo antes sentía decían que este personaje ser presidente cuando era violento, agresivo, grosero, decía que Thatcher era esto. Yo es imposible. Sí, claro, dijo las peores cosas y es lo que decíamos antes, mismo las dijo en el ¿cómo se dice? En el debate previo a las elecciones, que pero ahí ratificó todo. Algo más para discutir, porque ahí la gente te decía, no lo va a hacer. No lo va a hacer, claro. Muchos lo decían. Por eso, ahí habrá que ver qué pasa con ese no lo va a hacer cuando lo hizo. Sí. Bueno, tenemos a Horacio Mon, lo presentamos a continuación, Horacio, claro con los que apuntes. Seguimos en esta mesa realmente extraordinaria, donde estamos nosotros, los U40, aprendiendo. Ahí está, estirando un poco. Ustedes, hablando de todo un poco, de todo lo que nos pasó. Si quieren, estamos con una gran producción, obviamente. Ya. Es una producción, pues después se enojan, ¿viste? Te pasan facturas. Mirá, hoy hay mucha gente. Sí, no hay tanta gente en general, ¿no? Bien. 11 68 67 87 99 es la vía del WhatsApp. Si ustedes quieren llamar o participar o decir o contarnos su testimonio, a lo mejor hay alguno por ahí que tiene ganas de participar. Estamos con Aníbal Ibarra, estamos con Rodrigo Andrade, está Lu, está Matías y está nuestro querido Lea Nilia. Le quiero preguntar, ya que estamos mientras estamos esperando la comunicación con Horacio. Ya está. Ya la tenemos. Ya la tenemos. Bueno, hablamos con Horacio y después le pregunto a Mati. A mí me interesa también Menotti. ¿Cuál era el protagonismo de Menotti? Yo no te puedo responder. A lo mejor Andrade te lo va a poder. Andrade futbolero,
Sí. Mati y Andrea de Santelmo, creo. Pensé ¿no? Che, ¿cómo le va en Bonn? Salute, ¿cómo va? Bien, Aquí acá estamos. Acá estamos, ¿Qué cosa? tratando de ejercer memoria. Estaba buscando para apuntar, no solamente con mi memoria, y además de la memoria de ustedes y los compañeros invitados. Solamente un apunte en Bonn y después lo sigo escuchando. Estaba pensando, recordando cómo es la memoria que te atrapa. ¿Desde dónde te atrapa? ¿Desde dónde te muerde la memoria? Y yo recordaba, por eso fui a los Brolis y a los testimonios, el caso del mal parido de Silingo, que fue un oficial de la Marina, Sí. que atormentado en sus sueños, un día confesó de qué manera piloteaba aviones que volaban con detenidos, adormecidos por lo que llamaban un pento naval, sobre las aguas del Río de la Plata, desnudos, engrillados, y la misión de Macera para abajo era desprenderse de aquellos detenidos, que a partir de ese momento iban a ser más desaparecidos que nunca. Entonces, recuerda Silingo, luego de su tormento, que en uno de esos vuelos, que fueron nominados dolorosamente los vuelos de la muerte, uno de los detenidos, dormido con ese, comillas, pento naval, con medio cuerpo fuera ya de esa nave, se le aferra a las piernas de Silingo, como arrastrándolo en la inercia del empuje al mar. El tipo se desprende de ese cuerpo vivo, arrojado al río, y a partir de ese momento el tipo no puede dormir más. Percibe que detrás de él hay decenas de cuerpos. Entonces, en este paralelismo de la memoria y las aguas dolorosamente sabias, un día también trajeron a una madre desaparecida como Azucena Villaflor. El mar la tomó, el mar la entregó. Y Azucena volvió con el pañuelo y decir: a mí me liquidaron. Traicionó a Astiz, el ángel rubio, comillas, ese fue uno de los asesinos que nos delató, y acá estoy, con nombre y apellido, y dejo de ser la desaparecida para ser nominada, para tener memoria siempre. Hace 2 semanas en Córdoba, la tierra también gritó y aparecieron en 12 fosas 12 comillas detenidos desaparecidos. Es decir, y para cerrar y seguir escuchándolos atentamente, más presente que nunca, no solamente ni olvido ni perdón, sino que seguiremos trabajando en la memoria. Así que les digo gracias y estoy atento. Un abrazo. Yo quiero sumar a... Gracias, Horacio, porque Chau. sí es cierto que es sorprendente, ¿no?, lo de Azucena Villaflor, que bueno, hoy es un sitio de memoria el cementerio de General Lavalle, porque en el año 78 es... O sea, por eso digo, cuando hablo de las torpezas de aquel que te quiere censurar, es esto, ¿no? Ellos pensaron que nunca iban a aparecer los cadáveres que aparecieron en la costa atlántica en el año 78. Pensaron que nunca iba a aparecer, por ejemplo, la medalla que aparece y sale sola mientras está trabajando la gente del equipo antropológico argentino en la Loma del Torito. ¿Me entendés? Que es de una mujer que se la dio a su marido, estaban los dos detenidos, se la dio a su marido para que lo protegiera. Y hoy sale y te dicen los antropólogos, estuvo siempre ahí. Digo, no pensaron en el señor que estaba mirando a la distancia y veía cómo fusilaban gente. Digo, la torpeza, ¿no? El mismo Luciano Benjamín Menéndez, siempre tan impune,
que un tipo, un vaquiano, lo reconociera, ¿viste? Y que fuera a declarar cuando la CONADEP lo llama. Digo, hay cosas en todo ese andar que ellos creían que estaban cubiertos, que no iba a pasar, que nadie los iba a delatar, que esto, que lo... ¿Me entendés? Cuando lo matan a Pablito Míguez, que está la imagen ahí en el Río de la Plata, en el Río de la Plata, monumento, lo hacen porque los había visto, entonces les resultaba peligroso. Un chico de 14 años, a la que le habían matado la madre, digo, era una crueldad. Puede mencionarse a Pablo Míguez. En mi colegio, el día que yo te dije que 5 en la misma noche se lo llevaron, entre las que se llevaron fue Malena Gallardo, de 15 años. O sea, por militante, no por los padres por error, por militante a los 15 años nunca apareció el cuerpo. O sea, hicieron todo lo peor que uno puede imaginarse, lo hicieron. Bueno, pero en el caso de Pablo, a Pablo lo chupan cuando chupan a la madre con su pareja y un amigo de la pareja. Y se lo llevan. No sabían qué hacer. No sabían qué hacer. Algunos no querían. Escuchás los relatos y te lo cuentan los sobrevivientes que lo veían. Sí. Entonces por ahí lo veían a Pablo torturado, pero al mismo tiempo sirviendo mate. Sí. ¿Me entendés? Entonces no sabían qué hacer con el chico. Hasta que en un momento uno dijo, bueno, pero ya vio. Ya vio mucho. Ya vio mucho. Bueno, pero secuestrar 14 años, bueno, chicos. Mujeres embarazadas, torturadas, bebés apropiados, o sea, el nivel de crueldad no había un tipo de límite. No, esos son de los actos más tremendos que uno puede imaginar. El hecho de una madre que tiene su bebé, que lo esperó, etcétera, que por lo menos es la continuidad de la vida, se lo roban y después la matan. Pero ahí vos ves el rostro más crudo de la crueldad, que es el de sacarle la dignidad a las personas. Eso es. Eso es, viste, porque, o sea, te llevo a un lugar donde hasta perdón me vas a tener que pedir, ¿entendés? Es espantoso. Y que sos un número, dejás de ser número tanto, porque psicológicamente uno cuando entra en esas historias te das cuenta que es el secuestrador, el torturador, el que te quiere someter, el que te quiere hacer perder tu confianza, todo. Y que te viola. Creo que no sé si hay mujer que la hayan secuestrado que no haya sido violada. Es difícil. Sí, bueno, eso, a la mamá de Pablito la violaban adelante de él. Mi prima, yo fui al juicio cuando estaban acusados y una testigo que la había visto, le preguntaron, yo hasta ahí no sabía, y ella dice, hay un familiar en la sala, pero tengo que decir la verdad. Sí. Y después yo le dije, pero estuviste maravillosa que lo dijera, ya está, la verdad y que lo puedas decir. O sea, han hecho todo. Sí. Todo, pero aparte en patota. Y aparte les hacían limpiar a las mujeres después de la violación. Lo más denigrante es quitarle la dignidad. Y yo pensaba, y con esto termino para no ocupar mucho tiempo, yo ayer decía, por suerte no perdí yo esa sensibilidad de considerar que cada una de esas personas fue una persona que sufrió, padeció, pidió auxilio, porque hay que estar encerrado entre 4 paredes y que expertos en hacerte sufrir te torturen. Sí, claro. Y saber que de ahí no salís. Es tremendo. Y en el medio, un mundial de fútbol. Un mundial, y que empezó haciendo goles y jugadores extraordinarios internacionales que no quisieron venir al país y se comprometieron, otros que no y vinieron igual, sabiendo lo que estaba pasando. ¿Y qué más, Matías? Bueno, lo que significó el Mundial tiene mucho que ver con lo que representa el fútbol para la cultura argentina, porque yo no lo quiero solamente restringir a la Copa del Mundo del 78, que tuvo una gran utilización, pero que al mismo tiempo, como pasa en todos estos casos, también se les volvió un boomerang en algún punto. El Mundial obligó al ingreso de prensa extranjera a la Argentina, y hay un documento que es conmovedor, emocionante, que tiene que ver con que la televisión holandesa fue a la Plaza de Mayo a entrevistar a las madres el mismo día y a la misma hora que se inauguraba el Mundial en la cancha de River, y en esos testimonios, lo pueden encontrar muy fácilmente en YouTube, se ve la desesperación de las madres, no solo por la búsqueda de los hijos, sino por poder hablar, porque alguien las escuchara, ¿no? Esos testimonios quedaron imperecederos en la memoria colectiva, por esto que digo, porque había una necesidad tan grande de ellas de que alguien los escuchara, era tan grande la sensación de indefensión, que en esos testimonios está muy claro todo. También se utilizó a la prensa, como aquella nota tan famosa de la revista El Gráfico, inventando una nota
del holandés Ruud Krol, que supuestamente estaba destinada a la hija y le decía que la dictadura era maravillosa. Después Krol dijo que él de ninguna manera había escrito esa carta y que estaba completamente ajeno a todo lo que había ocurrido. Pero al mismo tiempo voy a ir más allá, porque incluso hasta la propia Eve en un momento dijo, nosotros gritábamos los goles, pero porque el fútbol es nuestro. El problema es que se lo hayan apropiado para esa utilización. Hay testimonios de muchos combatientes de Malvinas escuchando el Mundial 82 en la trinchera. Y hay héroes de Malvinas conmovidos hasta las lágrimas por el gol de Diego a los ingleses. Claro. Y todo relacionado con el fútbol. Entonces, lo que digo es que aquello que tanto se subestima y que en muchos momentos se quiere dejar a un costado, puede ser que diga mucho de nosotros como sociedad, la importancia que tiene el fútbol. Lo que no se puede hacer es negarlo. Y el fútbol es todo eso, es el alivio de los chicos de Malvinas en la trinchera, por lo menos para salir un poco de lo absurdamente terrible que representa una guerra, y los mismos héroes de Malvinas diciendo, Diego nos exorcizó en algún punto de aquello. Bueno, por eso yo señalaba esto de que el opresor no deja, y lo ves en todos los procesos, todo aquello que sea popular, todo aquello que pueda enternecer, no es culpa de la gente, es que ellos van por ese lado porque saben que por ese lado ganan. ¿Me entendés? O sea, yo no puedo culpar a la gente de que haya gritado un gol de Maradona o que haya gritado o haya escuchado en la trinchera el Mundial. Hasta lo considero lógico, ¿me entendés? En el medio de una desolación. Gritar un gol de Argentina en el medio de un quilombo como el que vivíamos en el 78 era hasta esperanzador ganar el Mundial, ¿entendés? Y ellos saben eso. Entonces el opresor, y lo hizo Hitler y lo habrá hecho Franco y lo hicieron todos, busca desde ese lugar traer agua para su molino, ¿me entendés? Y te adormece con eso. Sí, hay una cosa más que quiero mencionar y que también me corresponde por ir por el lado del deporte, porque tiene mucho de esta cuestión de la victoria y la derrota, que también me parece que nos tiene que interpelar y hacer esas preguntas incómodas que como sociedad en algún punto nos obliga, sobre todo ante las generaciones que vienen, y que tiene que ver con eso. El Mundial 78 fue exitoso además porque se ganó. Y la dictadura militar cae porque hay una derrota económica del ciclo. Sí. Y Aníbal, vos decías, ¿qué hubiese pasado si no ocurría Malvinas? Yo cambio la pregunta, ¿qué hubiese pasado si no perdíamos Malvinas? Porque la derrota es algo que en la sociedad argentina, y por eso lo vinculo tanto al deporte y particularmente al fútbol, ¿no? La tenemos impregnada. El chico viene de jugar con los amiguitos, lo primero que se le pregunta es, ¿ganaste? ¿No? Y no digo que esté mal, es parte nuestra, así nos han educado, así lo tenemos incorporado, aceptémoslo, porque parte de todo eso que nos aterró cuando empezó a conocerse después de la guerra de Malvinas, tuvo que ver con que se había perdido, con que la economía ya no nos iba tan bien. Entonces empezamos a ver cosas que antes no veíamos, y que la derrota de Malvinas significó el hecho de la vergüenza ante lo que significaba la derrota, no solamente castigar a la dictadura porque perdimos, sino mirar para otro lado cuando los chicos volvieron. Nos llevó mucho tiempo aceptar que los chicos nos habían representado a pesar de su voluntad y con todo lo que significó. Hoy son héroes, en su momento daban vergüenza y era porque habían perdido. Entonces tengámoslo en cuenta, porque este ganar o perder, que es tanto del fútbol, bueno, también nos atraviesa como sociedad. También hay que recordar, y está muy buena la reflexión, Mati, que hubo un partido en el Mundial que causó un antes y un después, Perú, que fue el partido contra Perú. No nos olvidemos que Argentina necesitaba convertir 6 muchos goles y exactamente, en un partido muy polémico. Por eso cuando hablas de la posibilidad de perder o de ganar, y pregunto porque se enojan los del 78 cuando vos hablas y dicen, no, ese partido yo no. Digo, vuelvo a la mentalidad adolescente. Yo me veo en mi cuarto, en la habitación, había ido al almacén a comprar las tortitas para comer mientras veíamos el Mundial. Mi viejo, la familia toda reunida. La miramos en la televisión de mi habitación. Voy al almacén y estaba todo el mundo desesperado, decía, ya está, ya perdimos, 6 goles no lo vamos a hacer, no. Nos sentamos a mirar como cualquier otro que siente que va a perder. Yo lo que digo, hagamos un ejercicio y escuchemos lo que dijeron los jugadores de Perú en ese partido. Después.
Años Sí, después. sí, no, pero- Gol de Aníbal. Yo vinculado porque me pareció muy bueno esto que dijiste de la derrota. Entonces yo también agrego lo del Mundial 78. ¿Qué habría pasado si perdíamos? Claro. ¿No? O sea, Sí, sí. así como Sí. lo decís, Sí, también. sí, No tengo porque la le menor sirvió duda. muchísimo a la No dictadura tengo la menor duda. porque ganamos. Y era indispensable. Argentina necesitaba 4 goles contra 4. Perú. Y Convierte terminó 6. convirtiendo 6. ¿Pero por qué lo digo? Cuando Argentina convierte el 4º gol, que era lo que le daba la clasificación, porque Brasil no jugó al mismo tiempo como debió haber ocurrido por una cuestión lógica de deportividad. Sí, es cierto, Jugó sí. antes contra Sí, Polonia, es gana verdad. 3-1, Sabía por que- eso Argentina sale a la cancha diciendo, si no convierte 4 goles no va a la final. Sí. Cuando convierte el 4º gol Argentina, explota una bomba en la casa de Juan Alemán, que era el secretario de Hacienda del gobierno militar. No era cualquiera, era el secretario de Hacienda, porque él estaba en contra del Mundial. Y al momento del 4º gol que le da la clasificación a la selección, explota la bomba. Lo pueden buscar, todo esto Sí, que estoy sí, diciendo claro, son obvio. cuestiones y testimonios No que es están... ficción, es no, realidad. están en cualquier lugar. Y después aparecen los otros 2 goles que empiezan a atravesar en la leyenda de la visita de Videla al vestuario previamente con Henry Kissinger. Perdón, hay un relato de Tarantini que él dice que tuvo un cruce con Videla porque Sí, habían sí. desaparecido Bueno, eso amigos. El tema del saludo. Es un testimonio de Tarantini. La verdad que yo No sabe si es cierto. No, la verdad porque que dice que él le Claro, reclamó por porque su está ante el amigo saludo. desaparecido. No, pero porque le reclamaba por un amigo desaparecido. Sí. Eso dijo Tarantini. en Acá un alguna- jugador, José Velázquez, un volante en ese momento de la selección peruana, había dicho, el equipo no puso la pierna fuerte, no jugaron con la intensidad de vida. Él insinuó que hubo actitudes sospechosas dentro del plantel, aunque no tuvo pruebas concretas. Por eso digo, ¿estaba la posibilidad de que Argentina pierda ese mundial? No lo vamos a saber nunca. No, en la cancha pudo ocurrir. Una Aquella pregunta pelota más. en el palo de Resenbrick en la te dicen final. eso, te dicen eso. No, pero lo que digo, hay un punto, hay una instancia Sí. en la que el control se te va de las manos por lo que ocurre en el campo de juego. Ahora, que todo se dispuso para que esa Copa del Mundo eso terminara es lo con que el digo. éxito, y sí, Se hablaba evidentemente. de incentivos a los jugadores de Perú para perder. ¿Te acordás que se Con habló de granos, departamentos? granos, de estado a estado. Sí, Sí. después de la Copa del Mundo. Fueron todas versiones que cuando uno las intenta cotejar tienen que ver con lo periférico. No hay una cosa, una dádiva o una coima o algo que ya ha pagado directamente. Ok. Pero sí se habla de una cantidad de cosas. Bueno, la visita de Videla con Kissinger al vestuario peruano antes del partido implica muchas cosas. Lo que sí voy a decir, porque quiero ser... Cuando entras al vestuario antes es. No, y aparte Kissinger, No, yo creo no que hay hacíamos mucha honor- explicación. No, No quiero hay mucha ser, explicación. quiero ser Dios mío. sincero en un aspecto, nada más, y con esto cierro, es que el partido de Brasil-Polonia se juega antes no por un entramado macabro de la dictadura. Esa definición lleva después a la modificación reglamentaria del Mundial y se obliga a que la última fecha de la fase de grupos se juegue en el Ah, simultáneo. no fue manipulado. No, Ok. no es Era que así. antes se había jugado así y se decidió que ese mundial. Son aquellos errores que cuando suceden permiten el cambio reglamentario para hacer un poco de justicia. Después de ese mundial se cambió y tuvieron que jugar al mismo tiempo. Muchas gracias por venir. Un Mati, placer. ¿dónde te vemos? En REC estoy junto a ustedes, los En- acompaño sí. en ¿Qué Vení a programa? hacer ¿Qué pro- historia a mí qué programa? conmigo. En Vení a hacer historia conmigo. Rozando el Historia del caos. fútbol. ¿Por qué me querés quitar a los No, programas? no te mi quiero programa? quitar los panelistas, pero yo necesito un historiador de fútbol. Sabe mucho. Ah, un bueno, capo. te dije que te iba a gustar. Bueno, Bueno, tráigamelo. Rozando el caos de 9 a 11 todos los días. Los lunes y jueves venís. De lunes a jueves. De lunes, sí. Bien, pobre cíclico. Un placer. Gracias, Bueno, Mati. tiene que venir Sole Vallejos, que está por ahí, ¿no? Así que se Suma. sume Sole Vallejos mientras despedimos a nuestro querido Mati, dijiste, ¿no? Sí, Matías García. Porque ¿Qué mesas hay? Ni yo Mirta cambiar Legrand los tiene esta nombres. mesa. Bueno, escúchame, hay mucho para charlar, tenemos mucho porque son muchas las se memorias. tiene que ir a Aníbal, ¿eh? Lo Te tenés despedimos que ir a también a Aníbal. Aníbal. ¿Puedo esperar unos minutitos más? Bueno, pero- No, tranquilo, porque ahora nosotros tenemos a Nicolás Gil-Lavedra, que es quien ha hecho el documental sobre los vuelos de la muerte, así que vamos a estar charlando con él. Te agradezco mucho. Muchas gracias, te agradecemos señor, un placer, mucho gracias. Que hayas venido. Bueno, Está buena la esperología. No pasa nada, estamos en vivo. Rodrigo, no te esto vayas, es caos, ¿eh? esto es Vení cíclico. más acá. Yo siempre vendo rozando el caos, esto es caos. sí. está bien. No estamos rozando el caos. Sole, bienvenida. Gracias. Ella siempre tan coqueta con Ah, sus collares, me Con encanta. el saquito. Sí. Siempre puse señora, no me Con tu van a mamá, sacar el tu mamá te saquito. decía, ¿llevas el saquito? No, en casa soy yo la que siempre le dice a todo el mundo el saquito, el saquito. Hola, Sole, muy buenos días. ¿Cómo Buen va? día. Buen día. Ay, estoy a punto de romper todo, perdón. No No conozco rompa esta nada. silla y es como. Perdón. Bueno, nos Bueno. estuviste escuchando, estuvimos hablando Sí. de mundiales, de guerras, de momentos vividos.
No sé si tenés experiencia al respecto, si eras muy joven, si habías nacido. Bueno, yo nací en el 74, así que era muy chica, pero como cualquiera que tenga recuerdos de la calle cuando es niño o niña, tengo algunas memorias de esos momentos. Sí. De situaciones, ¿no? Puntuales, estaban hablando recién del Mundial. De vivencias, ¿no? Claro, por ejemplo, vivencias del estilo. La calle no era la misma durante el Mundial 78 que antes o que después. Situaciones que me impactaron, pero desde lo sensorial, si pensamos, ¿no? Porque la calle era un lugar muy tranquilo, muy silencioso, eventualmente sentías una presión y no sabías qué era. Sí. Y con el Mundial eso se rompió y me acuerdo mucho de los festejos callejeros. Sí, ¿no? Fue tremendo. Yo fui caminando por la calle Corrientes con mi mamá, mi tía, mis primas y mi novio. Qué genial. Claro. Yo tenía 15 años. Y era fuimos una situación nueva. Hasta Callao. Me acuerdo que pasamos por el Hotel Bowen y estaba la selección holandesa que salió y le gritábamos. Porque les habíamos ganado. Muy bien. ¿Me entendés? Y se vuelvan a sus Países Bajos. No me acuerdo cómo se llamaba. Estaban ahí en el Bowen. Pero no, por eso te digo que para uno va pasando la vida mientras suceden estas mierdas que hicieron. Claro, ¿no? bueno, es que es eso, ¿no? Conceptualizamos mucho tiempo después algunas cosas y el marco desde el cual lo leemos es otro, ¿no? Yo vengo en estos días pensando bastante y prestando atención a qué pasa con las narrativas oficiales en torno a la memoria histórica, ¿no? Y está habiendo unos cuantos movimientos que no son inocentes. No. Por ejemplo, el de hoy. La desclasificación de archivos de la CIDE. Sí. A ver, cualquier desclasificación, bienvenida sea. Siempre que, fue que hay archivos. Por Nilda Garré, digamos, ¿no? En el año 2010. Sí, por eso. Son procesos largos, ¿no? Que una sociedad emprende a un futuro no inmediato. Sí. Hay siempre una selección de cuáles son los archivos a desclasificar, cuáles no, por qué, qué se tapa, qué no. Yo no tuve tiempo de verlos integralmente, pero ya me los bajé ante la duda. Son del 73 a los 84. 84. Sí, La intencionalidad, dicen algunos, es conectar al último gobierno peronista con el inicio de la represión. Sí, eso por un lado. Bueno, es una idea vieja, ¿no? De relato. Hay un montón de ideólogos. Debemos decir algo, la amnistía de la dictadura. Hay un montón de ideólogos del mileísmo que lo vienen hablando hace rato, ¿no? Sí, la amnistía de la dictadura, que por suerte se derogó en la primera semana del gobierno democrático, el primer gobierno democrático, era del 25 de mayo del 73 hasta que se iniciaba el gobierno de Viñón. Es decir, ese nexo existía. Sí, por el decreto de aniquilación, exacto. etcétera. Sí, pero a lo que voy es esto, los decretos, son 6. Están resucitando con mucho énfasis, muy poco disimulo, la teoría de los dos demonios, para desarmar consensos ya establecidos, ¿no? Judicialmente inclusive. Sí. Bueno, tenemos... Está Nicolás. Perdón, sí. No, pensaba en esto de la teoría de los dos demonios, que sí, que es algo que está instalado. Y mismo, Victoria Villarroel, que es la vicepresidenta de los argentinos, camina por ese lado. Exactamente. Sí, claramente. Tenemos a Nicolás Gil Lavedra. Nicolás ha hecho un documental que se llama Traslados. Tiene que ver con un documental que habla con testimonios, documentos sobre los vuelos de la muerte. Curiosamente, Traslados, que está en Prime Video, es uno de los documentales más vistos. Por eso yo digo que hay que tomar todo con pinzas. Uno de los documentales más vistos en Latinoamérica en el transcurso del último mes. Así que le damos la bienvenida a Nicolás. ¿Cómo te va? Bienvenido al programa. Hola a todos, ¿cómo andan? Hola Nicolás, qué gusto. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Igualmente. Hola. Sí, todo muy bien. Bueno, lo primero es una reflexión, ¿no? 50 años ya con la experiencia, con el documental, el gran documental que recién hablaba Marcela. ¿Cuál es la reflexión que sacaste? Yo te quiero preguntar, apenas habías terminado el documental de todo lo que ha pasado y todo lo que has investigado e indagado. No, para mí lo más tremendo fue lo que tuvo que ver con los límites, ¿no? Ver el caso de Floreal Avellaneda, que era un chico de 14 años que secuestran en abril del 76 con su madre. A la madre la legalizan y la llevan a Devoto. Y a él lo tiraron, primero lo destrozaron con torturas y después apareció en las costas de Uruguay en mayo del 76. Ver que era un método que estaba pensado, estudiado, analizado, que fue súper eficaz, porque aparecieron solo 70 cuerpos entre Argentina y Uruguay, y la cantidad de vuelos que hay documentados son
El tema es que como no están los cuerpos del delito, no se pueden juzgar, solo se puede juzgar por las planillas, los vuelos del Skyban y los cuerpos que aparecieron. Pero ver que la dictadura no tenía límites y que todo estaba estudiado apenas empezó la dictadura, no fue que improvisaban. No. A mí me tocó trabajar el tema de Pinamar, General Lavalle, General Madariaga y la Costa Atlántica, que se crea el Partido de la Costa, que es en el año 1978. Hasta por momentos cuando uno lo trabaja, decís, no suena casual también que en ese momento hubiese interventores y no intendentes, ¿no? Porque al crearse novatamente todo ese recorrido de separar, etcétera, etcétera, geográficamente, vos necesitás alguien que también te sirva en esto de que si el mar saca a la luz algún cuerpo, como que fue el de Azucena Villaflor, sea enterrado en un cementerio clandestinamente, ¿no? Digo, hay como todo un entramado que inclusive a uno lo hace sentir como que soy un conspiranoico bárbaro, mirá lo que estoy pensando, ¿no? Y te das cuenta que... Sí, pero mirá lo que son, mirá lo que es la vida, que primero el río y el mar que devolvieron los cuerpos. Sí. Uruguay que no se quería hacer cargo y publicaba y hacía las autopsias y guardaba las huellas de esos cuerpos que después iban a fosas comunes. Y lo mismo con el caso de las madres y las monjas, las pusieron en el cementerio de General Lavalle, pero dijeron dónde. Entonces después, cuando los antropólogos forenses hacen las autopsias o los estudios sobre esos cuerpos, fue mucho más fácil identificarlos. Claro. Entonces también digo, todo asesino también comete errores, ¿no? Y eso me parece que el documental también habla un poco de eso, de que por más que sea perfecto, dejan cabos sueltos, como los aviones, digo, las planillas adentro de los aviones. Yo no tenía ni idea que un avión para venderse necesitaba venderse con todos los vuelos registrados que tuvo el avión. Eso yo tampoco no sabía. Bueno, eso cuando Miriam encuentra uno de los Skyban, que en realidad fue a pedido de un investigador italiano, un fotógrafo, que dan con uno que se usaba de correo por Lauderdale, el dueño del avión le dice, ¿quieren las planillas? Y en esas planillas están todos los vuelos de este avión. Y en esas planillas está el vuelo de las madres y de las monjas con los nombres de los pilotos, los técnicos que habían intervenido en el vuelo, porque si no los aviones no se pueden vender. Claro. Entonces digo, ni siquiera fueron tan buenos como para decir, che, eliminemos todo, como lo intentaron hacer 10 días antes de Kazuma Alfonsín. Es tremendo. Sí, es que hoy en Bonn nombraba a Silingo, que lo cuenta casualmente lo de los vuelos de la muerte en una nota que la hace en el exterior, ¿no? Y ahí, en España. A ver. Primero la hace con Grondona. Primero la hace con Grondona. En el documental, está en el archivo, que Grondona le dice, bueno, pero ¿por qué hablar ahora? Y él dice que habla ahora porque no puede dormir. Eso eran los 90. Y era en realidad porque Menem no los había ascendido a la cúpula de los militares y no a los que eran más de un rango más bajo. Y él, para extorsionar al gobierno de ese momento, salió a hablar a la prensa. Cuando vio que Menem no lo iba a favorecer en nada, es más, Menem sale, lo tenemos también en archivo, diciendo que la gente vaya a la iglesia a confesarse, no a la tele. Él viene a España para el juicio de Garzón, y termina con una condena de 99 años. Intentamos entrevistarlo, él no quiso, porque también él se confunde en los archivos, ¿no? Si yo miro el archivo de los 90, el del 2010 y el 2015, va cambiando su historia. Pero si uno ve lo que él dijo en Grondona, con el libro de Berbisky y con lo que dicen los que pasaron por la ESMA, se comprueba que él formó parte de 2 vuelos, que son 30 personas que tiraron vivas de los aviones. ¿Se sabe cuántos vuelos fueron, en definitiva? De la ESMA había 2 semanales y de Campo de Mayo 1, que eran los 2 campos que tenían pista muy accesible. Después tenés Olimpo y la Mansión Seré, bueno, muchos más, que usaban Aeroparque y usaban por ahí Morón, usaban el de la policía, pero no se sabe cuánta gente tiraron porque muchos de esos aviones se destruyeron cuando se eran muchos aviones están en el exterior. Nicolás, eran varios.
Okay. Eran muchos, unos se destruyeron en la guerra de Malvinas, entonces no hay registro. Otro está ahora en Luxemburgo, que se usa para filmaciones, que no están las planillas. Y después creo que hay 2 más que lo tiene el gobierno de Inglaterra, que no están dando las planillas de los vuelos. Qué amorosos. Nicolás, la última de mi parte. De todo el documental que has hecho, que es magnífico, ¿qué es, y las averiguaciones, qué es lo que más te sorprendió? ¿Para bien o para mal? Pues no veo algo de que sea para bien dentro de lo que estamos hablando, ¿no? Es una barbarie, pero digo, ¿hay algún arrepentido? ¿Pudiste observar algo que te haya llamado la atención en cuanto a que no podías creer la cantidad, por ejemplo, hablabas de la cantidad de vuelos? ¿Qué conclusión sacás, para ser más preciso? No, otra de las cosas que me quedó en la cabeza mucho tiene que ver con los testigos orales, ¿no? Cómo en nuestro proceso de justicia que va y viene constantemente, hoy lo que más suma son los testigos orales. ¿Y quiénes son? Son los que hicieron el servicio militar obligatorio, que en un principio eran imputados, pero ahora ya son testigos. Y se los invita a que se sumen y se acerquen a los tribunales y cuenten lo que vieron. También lo mismo que no hay un estudio hecho, que lo tenía que hacer el Ministerio de Defensa, pero esa oficina ya no existe más, que tiene que ver con todos los militares que pidieron la baja durante la dictadura por temas psicológicos. Porque si uno sigue esa pista, puede entender qué vieron o de qué formaron parte para pedir el trabajo o la baja durante esos años. Y eso era una cosa que se estaba investigando mucho desde el Ministerio de Defensa, que están todas las fichas, pero bueno, esa oficina se cerró apenas asumió Milei. Bien. No, es durísimo, pero bueno, Nicolás, sabemos que está funcionando muy bien, que son 2 capítulos, ¿no? No, es un solo capítulo. Ah, mira. Y desde que estrenamos, estamos primeros en documentales y número 6 en películas. Es un montón. Es muchísimo. Porque competís contra todas las películas de Prime. ¿Te comentan desde Prime cuál es el interés o no? ¿Hay algún tipo de planilla? No. La plataforma solamente no te dice nada. No te dice nada. Claro. O sea, te muestran que estás primero, nada más. ¿Cuánto tiempo llevó a realizar el documental? ¿Cuánto tiempo tardaste en hacerlo? 1 año y medio estuvimos. 1 año y medio entre la investigación, las entrevistas, las recreaciones, y tiene mucha edición, porque el archivo es un personaje más en la película. Cuando lo vean van a ver que los 90... ¿Quiénes te ayudaron en la selección del archivo? No, tenía una jefa de archivo que era Laura Matarolo, que es una persona bárbara, y después Eduardo Anguita y a Daniel Cecchini en la parte de la investigación. Está bien. Bueno, gracias Nicolás, estaremos viendo traslados y bueno, siendo parte de este éxito que estás teniendo, lamentablemente con una historia que es dolorosísima para los argentinos, pero que por lo menos sirve para este camino que queremos trazar, que es la memoria, ¿no? Colectiva. Sí, eso, que hay que atravesarlo, hay que revisitarla para poder pensar en un presente o en un futuro, me parece. Un abrazo muy grande, gracias por estar aquí. Gracias. Hasta la próxima. Un beso grande. Bueno, agradable poder hablar con gente que busca el camino de la memoria, ¿no? Es muy bueno esto que rescatás de lo de Prime, porque yo desconocía por completo. Claro, está primero y está sexto entre todos los tanques. Sí, claro. O sea, es una plataforma donde vos consumís entertainment. Sí, por eso digo, sexto entre los tanques. Digo, ahí. O sea, claro, tenés de todo el mundo. O sea, hola, ¿no? Es que llama la atención, ¿no? Porque es tan siniestro y revelador. De un, porque aparte, perdón que te interrumpa, él en el documental establece claramente que es un plan sistemático, organizado, creado con el aparato estatal, por lo cual constituye terrorismo de Estado. Claro, y por eso ha jugado como un crimen de lesa humanidad, además. Claro. Sí. Entonces, que ese está también una discusión. ¿no? Está establecido y se acabó. Sí. Y se acabó, o sea, ya está, ¿viste? O sea. Pensaba una cosa mientras él hablaba. Nosotras, en el último programa con Marina Biuso, que estamos haciendo Pulpa Tuya los miércoles a la mañana después de ellos, entrevistamos al papá de Nicolás. Entrevistamos a Ricardo Gil Lavera, que formó parte del tribunal que juzga las juntas y tal. Y una de las cosas de las que hablamos, porque a mí me interesaba mucho, es el libro que él escribió. Él escribió un libro que se llama La Hermandad de los Astronautas,
que es sobre la experiencia de haber integrado ese juzgado, ese tribunal, ¿no? Cómo se conformó, cómo no querían ser parte inicialmente porque era un compromiso enorme, una presión tremenda, cómo eran las audiencias, cómo las vivían, cómo hablaban con los testigos, digamos. Era una persona que estaba haciendo ese trabajo en ese momento, lo recuerda en ese libro. Y hablando sobre ese libro, el otro día nos decía, bueno, que escribirlo es parte también como de una misión, ¿no? Porque hay que contar cosas y a la memoria social, la memoria histórica, se la construye con todo tipo de elementos. Total. Con juicio, con documentación, con ficciones, con documentales que les va bárbaro en Prime, con un recuerdo personal. Digo, vos mantenés viva esa memoria histórica sumándole distintos tipos de discursos, de producciones. Sí, claro. Y eso es súper importante. Y es una cuestión de responsabilidad de todos. Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, sí, Argentina 1985, la historia Exacto. oficial, o sea, es fundamental que siga existiendo. Sí, claramente. Sí, sí, sí. Desde ya le pido disculpas, no quería, los escuché atentamente. A mí me traiciona el radical y verlo ahí, ver la tapa de Alfonsín. Por eso quiero cerrar con Rodrigo Andrade, digo, para que nos puedas contar alguna anécdota dentro de ese libro que tenga que ver con Raúl dentro de lo que fue el juicio de las juntas, ¿no? Sí, el libro habla sobre la campaña, que la campaña en gran medida hay algo sustantivo, que es que Alfonsín asume un compromiso, que es derogar la autoamnistía. Es decir, y acá es un quiebre en la campaña, porque Alfonsín lo que plantea en ese núcleo básico de su discurso del 83, ya cuando es candidato presidencial, Alfonsín hace una larga campaña desde el 82, pero es simplemente un precandidato retador dentro de la estructura radical. La estructura de Unión Cívica Radical era una estructura balvinista, una estructura conservadora, que era la estructura previa a la irrupción de este hombre que con, qué atrevido, ¿no? Claro, con 55, 56 años rompe con esa tradición partidaria, que es esa tradición que tal vez para muchos configuraba ese partido tibio, moderado, gorilón, que combatía contra el peronismo, que era el que sacudía la fibra íntima de la Argentina. Bueno, Alfonsín viene a romper eso en esa campaña. Post Malvinas hay algo que es sustantivo, que es que Alfonsín resuelve hacer el primer acto público, algo que no existía. Vos bien hacías, Soli, hace un rato hablabas de eso de la calle, ¿no? Del 78. Y bueno, hacer un acto público desde el 76 en adelante fue imposible. Es decir, las actividades públicas de la política que existían en cierta clandestinidad se daban en los clubes, por ahí una cena en el Club Chicago, entonces había un dirigente en el Club Chicago. Claro que sí, pero bueno, siempre con alguna condición que era la presentación de un libro, siempre alguna sana excusa, ¿no? del supuesto hecho que los reunía. Y ahí sí, aparecía el dirigente político y hablaba en un núcleo de 100 personas, 50. Bueno, Alfonsín rompe con eso en julio, pleno invierno del 82, terminado Malvinas, caído ya Galtieri. Recordemos que la dictadura entrega a este hombre que se sintió perpetuo, el de Malvinas, que era Galtieri, y asume Vignone, que ya asume vestido de civil. Es decir, los tipos ya tienen claro que esto se termina. No saben cuándo, pero se termina. Se va el señor que había dicho, las urnas están bien guardadas, porque la frase existió. Sí, en este país hubo un señor, un militar, que en algún momento dijo, las urnas están bien guardadas, y era Leopoldo Fortunato Galtieri. Sí. Alfonsín convoca un acto público. Ese acto público es el que rompe la veda política, eso que había existido del 76 al 83. Y de ahí en adelante se abre un nuevo panorama, completamente distinto, que es este panorama de empezar a hablar en on de lo que había pasado del 76 en adelante. Acá, bueno, viene la discusión, ¿no? ¿Hubo toda una violencia fratricida del peronismo previa al 76? Sí, es innegable. Ahora, no podemos tampoco confundir el terrorismo de Estado con la violencia de la guerrilla urbana, es un abismo. Es decir, ahí no confundir. Amén que no todas las organizaciones guerrilleras pertenecían al peronismo. Porque y no todos los desaparecidos eran guerrilleros. No, desde luego, no, eso es sin debate. Y así lo fueran, tampoco corresponde que su vieja no tenga su cuerpo. No, y han trazado, más allá de todo, sin dejar en claro que ellos tomaron por asalto el poder. O sea, hay una subversión del área constitucional y del gobierno oficial, del orden público, que ellos no lo asumen, ¿me entendés? Más allá de que nadie puede atentar contra la ciudadanía de la manera que ellos lo hicieron y usar el aparato estatal para reprimir a la gente, pero al mismo tiempo ocultan eso. Cuando se narra, vos ves que eso no aparece, ¿viste? Que hay una lucha aparece la narración, pero yo no soy subversivo. Aparece la narración de hicimos lo que nos pidieron, claro, ¿no? Como de salvación. Bueno,
Acá hay algo complejo, que es asumir también que el golpe del 24 de marzo del 76... Claro, fue cívico tiene un componente, una enorme parte de la sociedad donde había un hartazgo enorme sobre la marcha isabelina. Digo, una cosa era la presencia de Perón en vida y otra cosa es el castigo divino de dejarla a Isabel. Vamos a entrecomillar esto de divino, pero sí, también está que si uno entra a evaluar eso de si faltaban 9 meses, tampoco era no que sí, claro, había una instancia de convocatoria a las parlamentarias. Totalmente, sí, sin duda. Una decisión a no permitir una continuidad democrática que se resuelva. O sea, había también una determinación de que basta de esto, ¿no? Obviamente uno tiene que, cuando lo analizás históricamente, era, bueno, basta de esto, usemos todo lo que tenemos al mando, si la gente está quejándose, todos los avances antidemocráticos se producen a instancias de que primero la sociedad se hartó. Sí, y en esta prédica que teníamos hace un rato de Matías, que estaba ahí sentado entre ganadores y perdedores, el gobierno de Isabel era un gobierno perdedor porque el Rodrigazo había sido una tragedia económica. Además, es nuestra primera tragedia económica del orden neoliberal. Entonces digo, la verdad que la situación era una situación económica muy compleja, que hoy cuesta creer o ver, pero que en verdad tenía que ver con una inflación galopante, con un cuarto de hora muy difícil en términos políticos, un gobierno que se había quedado sin oxígeno. Bien, ¿les parece que para cerrar hagamos una breve reflexión cada uno? Sí, arranquemos por allá. Yo reitero esto, digo, pensar el 24 de marzo del 76, lo decía en el arranque y quiero revisitarlo, sobre todo porque siempre tengo la esperanza de que escuche alguno más chico que todos nosotros. Es también pensar en el 6 de septiembre del 30 y de ahí en adelante en una sucesión de golpes de Estado que conformaron un partido militar en las sombras, que existió en la Argentina, que hoy cuesta mucho dimensionar y hoy cuesta mucho creer, y a veces cuando uno lo dice, dicen, no, pero eso no existe. Sí, existió en la Argentina, se creyeron que se autopercibieron los reguladores de nuestra vida moral, eran los hacedores de aquello que llamaban la moral cristiana occidental y tantas otras cosas que hoy parecen bizarras, pero no lo son y en algún momento hasta vuelven. Y este agente regulador, entre comillas, fue el que nos manejó la vida de los argentinos también en nuestra primera etapa democrática. Digo, recién el 3 de diciembre del 90, cuando la democracia se planta ante Seignelín, que es el último que se levanta, digamos, pero ya indultos mediante, muy compleja la situación, uno puede decir se cortó esta lógica de el partido militar. Pero nosotros tuvimos, sin ir más lejos, 3 alzamientos carapintadas durante la propia primera gestión democrática. Es decir, fue muy difícil superar la etapa de la dictadura y creo que sigue siendo muy difícil en términos culturales superar a esa minoría autoritaria que sigue existiendo y que hoy en nuestra sociedad tiene una sobrevida en el marco de la democracia, cosa que me duele mucho pero que hay que reconocer. Bien, yo voy a cerrar con 3 cosas porque escuché la palabra autoritarismo, escuché la palabra negacionismo y escuché la palabra viajes, ¿no? Y entre esas 3 palabras, haciendo un paralelismo con lo que está ocurriendo hoy, solamente quiero cerrar con algunos datos para que veamos en dónde estamos parados el día de hoy de una persona como el presidente de la Nación, que según lo que dijo él, no es una crítica, es la realidad con estadísticas. Él es un negacionista porque niega todo lo que ha sucedido con respecto a los 30.000. Estamos con un presidente que pasa un día de cada 7 afuera del país. Hasta ahora hizo 35 viajes internacionales en 15 países distintos. Va a un viaje ahora con una persona muy vinculada a la extrema derecha, múltiples destinos combinados, 111 de 822 días de gestión, o sea que el 14% de su mandato la pasó afuera del país. Hizo 15 viajes a Estados Unidos, 5 a España, 4 a Italia, 3 al Vaticano, a Suiza, a Brasil, llevándose pésimo con el presidente a quien lo cataloga como de zurdo de extrema izquierda. Paraguay, Francia, Israel, del cual en estos momentos, ya que estamos hablando de lo que fue un momento muy nefasto para nosotros, como fue la dictadura 50 años, estamos a punto de sumergirnos en una propia guerra, como la que dijo el presidente, a quien él dice que es el presidente más sionista del mundo y que esta guerra con Irán la tiene que ganar, y vamos ganando, lo dijo el propio presidente de la Nación. Viajó a El Salvador, a Alemania, a Chequia, a Bolivia y a Noruega. Digo, para que también hagamos una reflexión de todo lo que pasó, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo ahora. Simplemente eso quería decir. Lu. Sí, no, siguiendo un poco lo que viene diciendo Lean, recordar y
mantener esta idea de memoria, verdad y justicia, de que nunca más puede pasar lo que sucedió en el 76, y que es imprescindible y fundamental poder seguir recordando y hablando del momento más espantoso y oscuro que nos tocó y les tocó vivir a los argentinos. Y bueno, eso es lo que creo. Bueno, retomo un poquito esta idea, ¿no? La idea de la transmisión. Para mí eso es súper importante, mantener vivos los relatos, hablar en familia, por ejemplo, sobre estos temas, porque hay muchos jóvenes y muchas jóvenes que por ahí dicen cosas que suenan como, no puedes estar pensando en eso así, en estos términos, pero por falta de información, porque muchas veces no tienen a quién preguntar, con quién comentarlo, tienen información recortada, sesgada. Por ahí no es tan fácil acceder a ciertos datos que los que fuimos viviendo la historia en los años en que se iba desarrollando, pudimos ver, tuvimos la suerte de presenciar. Entonces, para mí eso es súper importante, ¿no? Seguir hablando de esto, que esté viva, pero no como con la idea de un flagelo, ay, me flageló, me flageló, claro. Y esto no me impide estar en el presente, sino pensando en el futuro, que es la única manera de recorrer la historia. Sí. Sí, yo en mi caso particular me voy a parar en esto de la construcción de la memoria colectiva. Me parece que es fundamental que todos aquellos que hayan visto, porque ayer me escribió una persona, yo vi, me dice no tengo a quién contárselo, voy a ver cómo lo conecto con alguien que pueda ayudarlo, porque imagino que debe haber mucha gente que debe haber visto cosas y nunca se atrevió a hablar. Por las lecturas que he realizado de distintos procesos dictatoriales o totalitarios en el mundo, ya sea Stalin, ya sea Hitler, la gente cuando sale de esos procesos en muchos casos tiende a callar por el temor a que se vuelva a repetir o que se repita, valga la redundancia, ¿no? Y en verdad que me parece que eso lo tenemos que tener siempre presente. La memoria colectiva es una construcción que se va haciendo con el retazo de que cada uno pueda sumar para construir eso que es ese nunca más que dijimos y esa memoria, verdad y justicia a la que apelamos de continuo, absolutamente todo. Que tengan siempre en cuenta que históricamente todos aquellos sujetos que se presentan como salvadores mesiánicos de una sociedad enferma, de un cuerpo enfermo, al que hay que reorganizar, o que hay que reconstruir, o que hay que regenerar, o porque salgamos de ahí urgente. Salgamos de urgente de ahí porque la historia argentina los tiene bien delimitados y ya sabemos quiénes son. Una Onganía, un proceso militar, un Urquiza, y así vas recorriendo y te va a aparecer esa palabrita mágica convertida en reorganizar, reconstruir, sanar. Bueno, hoy lo estamos viviendo. Entonces yo digo, atención con eso. No hay cuerpo enfermo. Hay sociedades que se equivocan y sociedades que necesitan otro tipo de soluciones. No repitamos la historia, no lo necesitamos, no seamos negacionistas, y aunque te parezca que lo que te cuentan suena hasta irreal, no puede haber pasado, porque es tan atroz que la mente tiende a construir esa idea de que es tan horrible que no puede haber pasado, algo raro hay. Bueno, adentrate que hay mucha literatura que te va a ayudar, mucha documentación, mucho sobreviviente y mucho testimonio. Así que nada, eso, solamente, no repetir. Exactamente. Bueno, llegamos al final de este especial 24 de marzo. Muchísimas gracias a todos por estar, a todos los invitados también. Gracias Rodri, gracias Lu, gracias Sole. Un verdadero placer, Marce, como siempre. Gracias, mi vida. Esto fue el especial del 24 de marzo, encíclico a 50 años del golpe, siempre memoria y verdad y justicia.